Suscríbete a la Panterita. Comenzará hoy la disputa de la última fecha del Clausura 2021. En Sajonia, Libertad recibirá a River Plate, que con este juego se despedirá después de 3 temporadas de la primera división. El Bumarelo debe ganar y esperar que Cerro no sume para ser el campeón con más puntos. Libertad llega de vencer agónicamente a Olimpia en para 1. Remata al arco Melgarejo. ¡Gol! Mañana se definirá la Clausura y posiblemente el último clasificado a la Sudamericana. En Dos Bocas, Cerro Porteño llega con un punto de ventaja sobre Guaraní. El empate consagrará campeón a los azulgranas, que en la fecha pasada derrotaron 1-0 a 12 de octubre. Paquino se frena, se adelanta de vuelta Claudio. Al mismo palo. ¡Gol! Especialidad de la casa. ¿Qué querés para la cena, mi amor? Un penal de Claudio Aquino. Para ingresar a la Sudamericana, Guaireña depende de sí mismo. Ganándole mañana, Sportivo Luqueño será internacional por segunda vez consecutiva. De manera simultánea, 12 de octubre recibirá a Sol de América. Por último, Nacional jugará frente a Olimpia el domingo por un lugar en la Libertadores 2022. Farid Díaz no encuentra una explicación lógica con respecto al momento de la academia, que necesita un empate para clasificar. Si yo estuviera la varita, como quien dice, para explicar esa razón, créeme que no te la daría, pero esto es fútbol, como siempre lo he dicho, y me cansaré de decirlo. El fútbol no hay nada predecible, todo puede pasar, hasta el rival más grande y más poderoso se cae, y nos ha pasado a nosotros igual. Nosotros también veníamos enseguida ganando y cogimos ese bachecito de perder, y siempre cuesta levantar. Uno nomás le queda trabajar y esperar que cambie. Lo mismo le pasa a Olimpia, ¿no? Entonces, yo, a mi modo humildemente de pensar, son rachas que el club o el equipo coge. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Buen día, saludos cordiales a la audiencia de la R800. Comenzamos esta programación del viernes. Hoy es viernes. No. Para hablar de deportes, haciendo hincapié en el fútbol, se llega a la gran final del campeonato. Está bien dicho la final. JJ, ¿cómo estás, Jota? Muy buenos días, Nico. Un saludo cordial para todos. Sí, está bien dicho, porque hace rato estamos esperando este partido. Me parece que en los cálculos de todos, 6-7 fechas atrás, ya pensábamos que la finalísima iba a ser Cerro Guaraní por la situación del Field Tour. Y termina siendo, es la gran final, Nico. ¿Sí? Sí, me parece que sí. Porque la final, pues decimos en otras circunstancias, ¿verdad? Como la final de la Copa Libertadores, final única ahora, ¿verdad? Pero es todavía dentro del calendario, pues. Dentro del calendario. Sí. Pero hay muchas novedades. El señor Jubero cerró totalmente las puertas de la toldería. Yo haría lo mismo. Sí, ¿verdad? Sí. No está mal. No, una semana nomás se enoja la prensa. Sí. Pero vos le sacás de concentración total. Lo mismo hace Cerro. También. Sí, porque es una semana donde hay con más razón. Las radios y la televisión busca a los protagonistas, y esta semana los protagonistas son los jugadores de Cerro Guaraní. Entonces ya sé que va contra nuestro puchero, Nico. Claro. Después sigo. ¿Quién está hablando, el profe?
¿Podemos No, escuchar? profe, porque muchas veces salir a empatar puede ir en contra y, ¿por qué no? A muchos equipos les ha pasado. ¿Piensa eso Guaraní puede usar y canalizar positivamente esa, entre comillas, presión que va a tener para el día de mañana? Sí, obviamente nuestra motivación es lo que comentaba ahora, ¿no? Que jugamos de local, que sabemos que tenemos todo el partido para hacer un gol más que nuestro rival y como te digo, las sensaciones siempre son buenas porque en nuestra cancha el equipo siempre ha jugado muy bien, ha tenido un rendimiento muy alto, como le comentaba antes a Freddy, hemos sido el equipo que más puntos ha conseguido como local y bueno, no hay otro resultado que nos quepa en la cabeza que es ese, que es conseguir la victoria, en salir a ganar desde el primer minuto, no vale salir a especular, así que eso es lo que vamos a intentar desde el primer minuto, intentar que esa motivación de poder depender de nosotros se convierta en transformarla en una victoria. Gerardo Figueiredo, ABC Carinal. Buen día, Fernando. Buen día. Me imagino que habrá trabajado, insistido con su equipo en la parte anímica con el grupo de jugadores que maneja. Atendiendo de que, lo digo esto porque no le he visto muy confiado en los primeros minutos en los últimos partidos, principalmente ante Guaireña, donde no se pudo atesorar la pelota. En lo anímico trabajó, o normalmente lo hace, insistió más en ese aspecto para este partido decisivo. Bueno, la verdad que el grupo en lo anímico está muy bien, está muy fuerte. Sí que es verdad que en el último partido fue un partido, sobre todo en los primeros minutos, extraños, donde hubieron muchas interrupciones, tuvimos una pausa muy grande por la lesión de un jugador rival y bueno, los primeros minutos nos costó más que por nerviosismo, yo creo que fue un poco por eso, por la poca continuidad que tuvo el partido al principio, pero la verdad que el equipo lo veo, como te digo, muy bien. Obviamente hemos trabajado en lo anímico, pero es un equipo que siempre se ha repuesto ante cualquier adversidad y sobre todo, como venía diciendo hasta ahora, somos muy conscientes de que todo está en nuestras manos, no tenemos que depender de un resultado de otro equipo. Hemos conversado de que estamos en una situación en la que lo que al principio de temporada era un sueño, llegar a este último partido dependiendo de una victoria como local, era una cosa que todos hubiésemos firmado al empezar el campeonato, y es una situación que se ha dado, un lindo campeonato muy igualado, y donde mañana tenemos que hacer nuestro juego, salir con decisión, salir a competir desde el primer minuto y obviamente buscar el largo contrario. Como decimos, solo nos vale ganar, pero no tenemos que obsesionarnos. Tenemos muchos minutos por delante, así que lo que vamos a intentar es imponer nuestro juego y salir desde el primer minuto a buscar la victoria. Daniel Serna, Universo 970. Profesor, en cuanto a sus futbolistas, al plantel, los tiene a todos al 100. Sabemos que en la semana hubieron algunos jugadores que capaz estaban un poco tocados. Sí. ¿Ellos llegan sin ningún problema al partido del sábado? Sí. El único jugador, que es Miguel, ya sabéis que es un jugador que tiene una lesión de larga duración. El resto están a disposición, ya pudieron trabajar con normalidad ayer, hoy también lo van a hacer de vuelta, así que lo más importante es eso, que ya están todos a disposición y preparados para ayudar al equipo en caso de que sea necesario. Agustín Benítez, Radio 1. Buen día, profe. Buen día. Muy bien. Lo vimos jugar un poco más retrasado siempre a Fernando Fernández. ¿Es una instrucción que siempre recibe de parte tuya? Bueno, la idea siempre es que Fernando nos venga a ayudar en la construcción de juego, y bueno, hay partidos en los que, como pasó en el último, tuvo que retroceder un poquito más para ayudar a eso, ¿no? A que tengamos
una salida más limpia, dar más opciones a los jugadores con balón, pero obviamente Fernando también lo queremos cerca del área. Sabemos que es un jugador que aparte de ayudarnos en la construcción del juego y en la elaboración de nuestro juego colectivo, también es un jugador que queremos que llegue al área, es una de las principales virtudes que tiene él y obviamente queremos que vea puerta. Para nosotros es un jugador muy importante tanto en las dos vertientes, así que bueno, la idea es eso, que también venga a ayudar en la construcción del juego, pero que también se acerque a la zona de finalización, porque es un jugador que necesitamos ahí en esos metros finales. Finaliza la conferencia de prensa. Ahí está el profe Fernando Jubero entonces en esta conferencia de prensa, donde me parece bien que esto se haga, ¿verdad? El profe Jubero. Sí, en víspera de un partido, ¿verdad? Tiene que hablar porque todos estamos pendientes, por eso decía, va contra nuestro puchero, pero es una semana donde hay 20, 25 radios, 10 programas de televisión y todos van a llamar. Y normalmente se llama la siesta, que es hora de descanso. Alguno puede tener una declaración desafortunada que genera dudas. Entonces, no sé si se protege, pero se prevé no distraerse con nada de eso. Entonces terminan designando una figura importante o el entrenador para salir a hablar y porque tienen que salir a dar también una respuesta, ¿cómo se dice, Nico? No es una respuesta, tienen que salir a dar una nota a los medios, ¿verdad? A la gente, para poder llegar también a la gente, porque al final es un espectáculo. Total, él no da muchos datos que puedan... Pero es interesante siempre escucharlo. Vamos a salir a buscarlo desde el primer minuto, dijo. Uno podría decir, bueno, va a salir a presionar. No lo hizo Guaraní eso. Me parece que es un partido donde no sé si va a salir a presionar alto, con la velocidad que tiene Cerro. Y va a ser muy táctico. Lo mejor que le puede pasar a esta final es que no me escuche el profe Jubero y el profe Chiqui. Que se equivoque uno de entrada. Se va a abrir el partido. Va a ser un partidazo. Es lo mejor que le puede pasar, porque es una final, ni con la final se arriesga, pero se toman los riesgos en cierto lugar de la cancha, ¿verdad? Porque son finales. En las finales uno no se regala, sí se arriesga. Hay una cosa es regalarse y otra cosa es arriesgar. Claro. Son fuerzas muy parejas y dos fútbol muy distintos. Y dos entrenadores muy distintos luego, completamente distintos. ¿Crees que va a jugar el Piru o va a volver Chelito? Yo creo que el Piru estaba siendo importante. Si es que llega a aparecer el Chelo, que me pasa lo mismo que había dicho hace 15, 21 días más o menos, cuando venía jugando él, es esperar una nota con el profe para preguntarle cuál es la diferencia. Porque el Chelo cuando jugaba por derecha con velocidad, yo iba a la izquierda para meter diagonales, pero Contreras te da la misma posibilidad de ese recorrido y Contreras tiene mucha descarga al área, aparte de las pelotas paradas, ¿verdad? Pero Chelito es más defensivo en el apoyo, defensivo que el Piru. El Piru trabaja también. Yo creo que el Chelito lo que tiene es más desahogo largo. Con el Chelo en cancha vos muchas más veces llegás a raya que con el Piru. Entonces hay veces eso te saca el equipo. Y aparte tiene velocidad. Lo que no tuvo el Chelo es tener 5 o 6 situaciones que vos decís, bueno, entró y siempre de contra te hizo un gol. Él lo que hace es de contra te genera salir de atrás. Hace que tu equipo sea ofensivo. Porque él no es tan goleador. Hizo creo que un par de goles, pero no es un puntero tan goleador, pero es un puntero que busca el área, ¿verdad? Sí. Vamos a conocer más novedades de Guaraní. Ignacio Cabo de Vila, ¿cómo estás, Cabo? ¿Cómo te va, Nico? Un saludo para Jota, para todos los amigos oyentes de Unión FC. Antes que todo, primero informar que 100% se habilitó finalmente para lo que va a ser el partido de mañana, Nico. El aforo de Dos Bocas, de Regiones Unidas y Bienes, se habilitó del 50 al 100%, entonces mañana existe una gran posibilidad
de que se juegue a estadio lleno el día de mañana en Dos Bocas. ¿Vos crees la influencia del vicepresidente o no, para que se haya llegado a eso? Y yo creo que sí, porque el pedido ya se hizo y un día antes justamente se habilita. No sé, yo no quiero pescar de hablador, ñereí, como se dice en el barrio, pero pudo haber influido la influencia, igual el juego de palabras del vicepresidente para habilitar todos los sectores. Lo que falta confirmar es que cuántas entradas finalmente le van a dar a Cerro Porteño, porque con el 50% del aforo eran 200 entradas que les correspondían. Hay que ver si se mantiene ese número de entradas para la gente de Cerro Porteño o si finalmente le van a dar las 500 entradas que normalmente, habitualmente ingresa la hinchada visitante allí cerca de la hinchada local, Nico. Pero es bueno, no nos oponemos, va a ser un mejor marco, va a tener mejor color, verá todo en beneficio del espectáculo, ¿no? Del espectáculo, totalmente. Yo días atrás, recuerdo que le dije a Sotoa cuando se habilitaba el 100% del estadio para el partido de Paraguay, yo le dije a Sotoa que seguramente van a habilitar también para el partido de Cerro, última fecha en Dos Bocas, y sin duda que va a mejorar, sin duda que la cara del espectáculo, y esperemos que eso también se traslade al campo de juego, que Guaraní entrena esta tarde, Nico. Sí. Ya el entrenamiento de repaso, ¿no? Y la duda es por lo menos nuestra, no sabemos si el técnico seguramente ya tiene el equipo en la cabeza. Según la información que manejábamos es que Rodi Ferreira vuelve a ser lateral derecho y Guillermo Benítez como lateral izquierdo. Están todos habilitados para jugar el día de mañana. En principio se mantendría Alberto Contreras, y no así Marcelo González, que fue expulsado en un partido contra el Deportivo Luqueño. Desde ahí no pudo recuperar la titularidad y Alberto Contreras corre con ventaja para ser finalmente otra vez titular en el partido de mañana. Sergio estaría en el arco, de no ocurrir nada raro. El equipo sería con Sergio en el arco, Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández y por izquierda Guillermo Benítez. Alberto Contreras, yo lo pongo por derecha, pero después lo va a explicar mejor seguramente un trabajo que va a realizar el Piru JJ. Fernández Cedrés, Florentín y Josué, Algio, y la presencia de Ferfer, de no ocurrir ningún inconveniente, yo me jugaría a que el equipo Nico, y estar atentos si es que juega o no Marcelo González. Uno supone de que va a necesitar Guaraní. ¿Dónde concentra Guaraní? Guaraní concentra en un hotel en la zona de Villamorra, Nico. Y atrás del conocido shopping. Sí. Ya conozco, espectacular. Sí. Y bueno, vamos... Señor... Ahí concentran, van ahora mismo ahí para almorzar, descansan un rato y a las 18 vuelven a Dos Bocas para hacer el repaso correspondiente en el entrenamiento, Nico. Exactamente. Y bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir esta tarde, a ver si se filtra algo en relación a ello. Estábamos hablando de que está todo cerrado, y no está mal, sino que... ver un poquito si es que se puede saber más esta tarde, pero es muy difícil que se salga también de lo que anunciaste, ¿verdad? Claro, aparte que mi definitorio es la final del torneo paraguayo, y uno supone que no va a improvisar nada, o sea, no creo que salga de lo que venía haciendo. Cabo, espéranos un ratito, por favor, Cabo. Sí. Está Giancarlo Juliadosa con nosotros. ¿Cómo le va, profe? Gusto saludarlo, buen día. Buen día, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo anda, profe? Tranquilo, bien. ¿Qué lindo partido vas a arbitrar? Sí, lindo partido. Primera también final, ¿verdad? Primer cierre, ¿o ya te tocó algo así?
Primer cierre en sí, así con un partido tan definitorio, ¿verdad? También me tocó el Libertad Sol del torneo pasado, ¿verdad? Que terminó con la victoria Sol, creo que era. Ese también era definitorio, ¿verdad? Faltando una fecha, creo que fue. Con Iván Almeida, que era técnico del Sol. Con Iván. De la apertura, sí. Profe, ¿cómo está, profe? JJ Gómez le saluda. Éxito, mucho éxito para este partido. Y le quería preguntar, ¿cómo se prepara el partido? Una final, 2 equipos rápidos, cancha linda, que el juego no sea cortado, es lo que pedimos todos. ¿Estos partidos tienen un tratamiento táctico también para los árbitros? ¿O cómo se manejan? Hola, JJ, ¿qué tal? Sí, mentalmente nos preparamos, ¿verdad? Dejar jugar es la idea, ¿verdad? Que los jugadores entiendan eso y que se dediquen a jugar, porque a veces los externos que no influyan en el campo, ¿verdad? Eso sería lo bueno, pero mentalizado ya de que recibimos la designación para el partido que se viene. Ver todos los detalles. Perdón, profe. Profe, ¿tiene la misma herramienta para este tipo de partidos? Porque hay veces vemos una final de Copa Sudamericana y hay 10 camiones más de lo que normalmente hay. O sea, hay más árbitros. Llevo nomás al extremo, ¿verdad? No sé, en el fútbol paraguayo es una fecha más, la finalísima. Pero ¿hay un equipo distinto a lo que vienen trabajando o es la misma función de siempre? No, es el mismo. Mantenemos lo mismo siempre. Misma cantidad, no cambia. Obviamente, por la importancia de este partido, es a full la concentración y la mentalización para afuera. No, bien, profe. Yo le decía por el tema de muchas veces, yo sé que no puede también porque como que se habla de la situación para los jugadores que escuchan, pero los partidos, en el caso suyo, tienen una manera especial de acuerdo a quién va a jugar, este es agresivo, este no, este entra fuerte, este entra mal, hay que estar más cerca de la jugada, conviene tener las diagonales más largas, ese tipo de situaciones que también tienen que ver con la sincronización con tu línea, que no siempre son los mismos, ¿verdad? Pues en ese sentido no me digo porque ustedes también tienen un trabajo interno que nosotros no vemos. Claro. Como siempre digo, los jugadores también nos analizan a nosotros y nosotros también analizamos a los jugadores. La forma de jugar mismo. A veces la gente piensa que los árbitros no entendemos mucho el juego, pero es mentira. Yo creo que nosotros somos los que, prácticamente como los jugadores, que entendemos también la forma de jugar, por dónde están entrando mal, digamos, por dónde están atacando, quiénes son los que juegan más fuerte, quiénes son los que más hablan. Sabemos todo, ¿no? Hay que ser sincero, se analiza de acuerdo a eso y se estudia para el partido, ¿verdad? Definitivamente falta más colaboración también de los jugadores, ¿verdad? Cuando se van, las protestas, y de esto me hago cargo yo, ¿verdad? El caso de Tito Torres, por ejemplo, ¿verdad? Un muchacho tan bueno, ¿verdad? Nosotros le tuvimos una vez como invitado en una radio, ¿verdad? Y que un pan de Dios, pero en la cancha se transforma, como dice, ¿verdad? Y perdón que lo menciona al Tito Torres, ¿verdad? Todos le queremos muchísimo, pero él protesta cuando él está involucrado en una jugada, cuando no está involucrado en la jugada, hasta cuando del contrario, él siempre está ahí en el cuadro de la televisión, detrás del árbitro, ahí comiéndole la oreja, ¿verdad? Y no quiero que opines nada, profe, al respecto, si es que no querés, pero digo nomás que eso demuestra que también hace falta la colaboración de los jugadores, profe. No, sin nombrar nada, ¿verdad? Yo creo que hay nombrar a nadie, ¿verdad? Yo creo que depende mucho también de los jugadores. Si los jugadores, lo que pasa pues es que es un tipo de modo de presión, ¿verdad? Lo que ellos hacen. Te quieren rodear, quieren probarte de un inicio. Y bueno, y en ese sentido nosotros también nos volvemos más duros, ¿verdad? Si ellos se vuelven así, también nosotros tenemos que tomar las medidas correctivas, ¿verdad? Pero yo creo que uno cuando juega fútbol, muchos se transforman adentro, ¿verdad? Sí. Es normal, yo creo que es normal, pero si todo es con respeto, se puede entender, ¿verdad? Se puede entender y hablar, ¿verdad? Profe, ¿cómo son? Yo lo tengo a usted catalogado como de buen trato al jugador. Hay otros que no tienen el buen trato. Yo siempre digo, en la época que yo jugaba, con Carlos Torres vos te podías acercar a hablar y con Amarilla no. O depende, tenías que verle la cara al termómetro si te dejaba o no, y eso ya imponen los árbitros. Después hay momentos de nerviosismo donde Carlos Torres te retaba mal, pero daba gusto que te rete, y Carlos Amarilla te retaba mal y te daba rabia que él te rete de la manera que te rete. Entonces alteraba al jugador.
Hoy, ¿cómo se te va el partido? En el corralito, ¿cómo se soluciona un corralito? ¿Mostrando pecho, tarjeta o saliendo de la situación? O sea, ¿cuál es su manejo en ese sentido? Y bueno, antes que nada, yo creo que todos tenían su estilo, ¿verdad? Sí. Pero ahora es más difícil el tema de hablar fuerte. A veces los jugadores hasta se ponen quisquillosos cuando le hablan fuerte. Sí. Yo creo que si no salía el marco de respeto, todo bien, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no quiero retroceder mucho, ¿verdad? No sé retroceder mucho si los jugadores me vienen. Yo creo que si uno retrocede mucho se lo puede llevar por delante, ¿verdad? Si ya no da el tiempo, retrocede 1 o 2 pasos, ¿verdad? Y después ahí te plantas. Porque también si retrocedes, yo creo que todos los jugadores te van a llevar y se van a dar cuenta. O que jugaste fútbol seguro olía cuando ya presionaban y le llevaban a los jugadores al árbitro, ¿verdad? O sea, pienso yo. Sí, es que en ese momento vos te das cuenta que podés ganar terreno y ganar, ya no sos pensante, aprovechar la situación nomás por la ansiedad del partido, ¿verdad? Eso es normal. Pero, profe, en el sentido de este tipo de partidos que van a ser uno de los más dinámicos, ¿cuánto corren? Ustedes tienen así como vemos un jugador hoy corre 14, 12, 13 kilómetros, 11, ¿ustedes tienen también diferencia de partido? Un partido como el de mañana, ¿es un partido a qué ritmo? Nosotros tenemos, con los PF que trabajan con nosotros tenemos un reloj que nosotros adquirimos y con eso nosotros medimos nuestra frecuencia cardíaca, nuestra cantidad de kilómetros recorridos en el campo. Tenemos todo un trabajo detrás. Yo creo que ahí las personas no saben más de eso, ¿verdad? Pero tenemos toda una estructura detrás. Que sí o sí al terminar nuestro partido tenemos que pasar nuestro recorrido. ¿Y cuántos suelen correr, profe? 10 generalmente, 10, 11, hay compañeros que corren 12, a veces de acuerdo al partido, a la forma que se mueve también el balón, digamos a 9, así, de acuerdo a cómo juegue, si hay mucha lateralización, pues a veces al árbitro no le conviene correr, como se dice, todo de balde y sino buscar ubicación nada más. Las diagonales. Pero cuando es un partido intenso, tratamos los 10 fácil, 11. Profe, diciembre pues estamos en época de balance, no le voy a pedir que haga un balance extenso hasta aquí porque faltan todavía, el de mañana es un partidazo, pero quiero contarle y saber un poquito su opinión, por lo menos si tiene, ¿verdad? El otro día fuimos invitados varios periodistas a la Conmebol, donde vimos cómo se maneja el VAR con el señor Ceneme, ¿verdad? Una charla muy linda, muy rica por sobre todas las cosas primero. Después nos sentamos en el bar, estuvimos ahí en el famoso trazado de las líneas y después volvimos a la sala donde hubo intercambio de preguntas y respuestas y yo le pregunté al señor Ceneme si por qué no teníamos árbitros paraguayos en los partidos de Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias ni hablar, y él dijo palabras más, palabras menos, que el arbitraje paraguayo está muy bajo, que por eso no estábamos teniendo, ¿verdad? La última fecha sí tuvimos a ver aquí, ¿no? En partido Perú-Bolivia, si no estoy equivocado. Y si es que vos coincidís con la respuesta de que el arbitraje paraguayo está bajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, para subir, para que ustedes tengan también partidos internacionales más seguidos en los eventos? Cada vez son más los partidos internacionales y menos la participación de nuestros árbitros. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto? No, yo creo que cada uno tiene su opinión. Y ellos piensan así, está bien, nosotros tenemos que seguir trabajando nomás. Y tampoco puedo hablar mucho de los internacionales, ¿verdad? Porque yo no estoy ahí, no sé cómo es el tema, ¿verdad? Pero creo que hay que seguir trabajando nomás y tratar de mejorar día a día, ¿verdad? Ya llegará otro momento así de, como decís vos, de volver a entrar continuado, ¿verdad? Pero por eso no tengo nada que decir en ese aspecto. Claro, pero vos crees que estamos lejos, porque vemos todos los partidos, me imagino que ustedes también ven el arbitraje del Clásico. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo, ¿verdad? Me parece que no hubo puntos que discordar, que discutir del arbitraje del Clásico, y vemos partidos en el ámbito internacional que está dentro de esa línea, digo, ¿verdad? A no ser que yo vea demasiado mal como para decir, nos falta muchísimo para estar ahí con nuestros árbitros en el ámbito internacional, a eso para aprender nomás, profe. No, yo creo que estamos bien, tampoco mal, ¿verdad? Pero, como te digo, son opiniones y si le parece, está perfecto, hay que seguir trabajando más y acá mismo luego a veces dicen que estamos mal adentro de nuestro país, no sé por qué, ¿verdad? Pero, bueno, creo que no estamos mal, estamos trabajando, siempre hay que tratar de mejorar. Profe, ¿su primer partido en primera cuál fue?
Independiente contra Trinidense, cancha de Rubioni. Y tiene el amigo sincero, el que te dice, fuiste un desastre, y vos fuiste la figura del partido, pero te dice, hiciste todo mal. O sea, ¿qué le dijo, qué evaluación tuvo de ese primer partido a lo que hoy se siente como profesional en estos partidos importantes? No, en el primer partido, en mi debut fue muy bueno. Cobré 3 penales, me acuerdo, todas bien, pero tuve una jugada de roja que me pasó, ¿verdad? Pero bueno, de ahí a esto hemos madurado mucho, ¿verdad? Creo que los partidos te dan más firmeza, te dan más plomo y eso, creo que esa parte a este momento creo que eso, maduramos más y estamos más aplomados. Perdón, ¿tu mamá salió libre en ese partido o se acordaron de ella también o no, profe? No, tranquilo, gracias a Dios, los penales y eso todo bien, por suerte. Profe, ¿y su estilo cambió de aquel? O sea, uno va mejorando, hay algunos que arrancan de enganche y terminan siendo volante central y en el fútbol, ¿verdad? O sea, usted con el transcurrir de primera división fue cambiando su estilo de arbitraje. Yo creo que el estilo, el de dejar más jugar, ¿verdad? Yo creo que uno deja más jugar cuando ya tiene más plomo, ¿verdad? Tal vez en ese momento podríamos cobrar más faltita, como se dice, ¿verdad? Pero creo que ahora una vez que agarra la confianza, me parece que es un jugador que tiene más, se le da más chance y agarra más confianza. ¿Hoy tienen práctica o ya no? ¿Cómo? ¿Hoy tienen práctica o ya no? No, ya no. El martes a jueves. ¿Y concentran o no? No creo, hasta ahora no me avisaron nada, no. Después de la pandemia se dejó un poco eso, pero nosotros somos profesionales y sabemos dónde salir o no, pues, obviamente nos cuidamos siempre. ¿Y ya hablaste con tus colaboradores, con los que van a trabajar contigo, o eso se deja para el día del partido nomás? No, todavía, en cualquier momento vamos a hacer un grupo así de trabajo y ahí conversamos. Pero así te gusta a vos. Sí, siempre así ya mentalizarnos ya, todo el equipo. Profe, y como sé que usted conversa muy bien, por eso me animo a preguntarle por una situación complicada, no para por hoy en particular, pero recién hablábamos con Nico, ¿por qué no hablan los jugadores de Cerro de Guaraní? Porque el técnico cuida que nadie entre a dar una mala declaración o algo por el estilo, que no se le moleste a los jugadores esta semana. Con los árbitros, ¿cómo se hace? Porque existió hace 20 años, seguramente existe hoy y va a existir en el 2040, que llaman a presionar. ¿Ustedes cómo se salen de esa situación? ¿Cuál es tu día previo a un partido tan importante? ¿No pueden andar por la calle? ¿No pueden atender los teléfonos? Porque se sabe que siempre hay llamadas, aunque sean de gente que no es direccionada de un club, pero que llaman para molestar. Sí, y si que te quieren molestar por WhatsApp o algo, le bloqueas y punto, ¿verdad? Sencillo, no doy muchas vueltas, ¿verdad? Al contrario, yo creo que hay muchos amigos conocidos que apoyan y, bueno, llamadas así, no me he conocido, eso no hay que atenderlo más luego, así que sencillo. Pero tranquilo, tratar de no... Yo por ejemplo no salgo mucho, más hogareño en el sentido de estar tranquilo y concentrarse uno en la casa. La última para aprender, profe. Uno prepara su equipo, yo paralelizo todo con la cancha, ¿verdad? Con el jugador. Chiqui está armando su equipo, Jubero está armando su equipo, el que puede ser que no llegue fulanito, creo que aquí no está lesionado, seguramente entrenó con otro jugador ahí y probó, pero ustedes tienen un día antes la designación. ¿Cómo preparan el partido sin saber cuál es el equipo arbitral? ¿O ya tienen más o menos trabajado con quiénes? Pero me parece, no sigo bastante, pero me parece que no coinciden siempre los mismos líneas, no hay un equipo fijo. ¿Cómo se preparan? ¿Por Zoom? ¿Tienen charlas aparte? Nosotros tenemos charlas por Zoom. El día del partido preparamos todo, digámosle a la mañana y ahí hablamos. Y con respecto a los equipos, sabemos que en líneas generales quiénes son los que juegan. Si por ahí hay algún cambio o algo, vemos la planilla antes del partido. Pero sinceramente ya conocemos las características de los dos equipos. Yo creo que no hay tanta sorpresa en ese sentido. ¿De dónde sos, profe? Roque Alonso. Roque Alonso. Sí, señor. ¿Nacido ahí? Nacido ahí, sí. Mira, qué bueno. Así mismo. Dale, profe. Muchísimas gracias por atendernos y lo mejor para vos y tu equipo en el partidazo de mañana, ¿sí? Dale, Nico, muchas gracias. Un abrazo. Ahí está
Giancarlo Juliadosa, quien va a arbitrar el partido de mañana. Ya conocimos el equipo de Guaraní, el probable, las novedades de Guaraní, le escuchamos a Jubero, hablamos con el árbitro, y de Cerro decimos que va a ser el mismo equipo, o el equipo ideal para el Chiquiarse, es lo que presumimos, con la vuelta del Beto Espínola, sí, para jugar por el carril derecho con Alan, sí, y arriba Boselli Pachi. Sí, ese es el equipo. Está pendiente lo de Aquino, ¿verdad? Lo de Aquino es lo que podría variar algo si es que él no llega, si entra Alan, si entra Morales. Pero me parece que de ahí no sale. Seguramente va a ser Alan, me parece como opción 1. Pero también está la posibilidad de Morales. Vos dijiste que no crees que Guaraní salga a presionar a Cerro por la característica que tiene Cerro como equipo. ¿Y Cerro qué va a hacer de entrada, de movida? Y yo creo lo mismo, o sea, de presionar se van a presionar, pero no van a salir alto a presionar, me parece. Siempre en los primeros 5 o 7 minutos el equipo que gana la pulseada del terreno de juego presiona. Y después está el trámite, porque después te dicen, no, viste que salió a presionar. No, de los 45 minutos tenés que mirar cuántas veces presionó, en qué momento. Normalmente en el inicio se toma esa decisión de que si ganás la cancha, presiones alto, ¿verdad? Pero yo no creo de que sea un partido muy marcado que un equipo le asfixie arriba al otro y el otro no pueda salir. Cuesta siempre, vos que estuviste en la cancha en el mundo profesional, cuesta adaptarte a una cancha así, por la cercanía del público. ¿Tardás un poquito en acomodarte en relación al local o no? De tardar no tardás, pero de que es distinto en ciertas situaciones, capaz en tu pase seguro. Yo en cancha vamos a ir a nuestra época, en cancha de Sol de América yo recibo una pelota un poquito por raya y para meter un cambio de frente con un golpe seco yo metía un cambio de frente y yo tenía la medida. En cancha de colegiales no. Calculá, te prepara bien porque te parece más lejos, más grande. Sí. No sé, no es tu golpe seguro, ¿verdad? Y son decisiones de milésima de segundo que tu mente reacciona a las posibilidades de decisiones por tu sensación en cancha. Claro. Hay canchas donde vos sabés que la cancha es chica y te van a presionar rápido, y hay canchas donde vos sabés que tenés la espalda fría porque no hay nadie atrás. Te queda grande la cancha. Pero más por la perspectiva de las gradas del público, ¿verdad? Porque tiene 105 por 68, igual. Casi todas son iguales. Hay algunas que son un poco más chicas, pero casi todas. La de Nacional es un poco más corta, pero te da la sensación que es una cancha chica, pero de ancha es igual de ancha que todas. Y te da la sensación de que es un poco más chica. La de Cerro te parece una cancha enorme, hoy menos que la de antes. Antes la de Cerro parecía más grande, porque la de Cerro, vos te sentabas en el banco de Cerro y no veías el otro lado de la pelota. Sí. Era cilíndrica, ¿verdad? No sé cómo se llama, porque su sistema de drenaje era que el agua corra para los costados. Claro. Después ellos hicieron la pucha, no me viene el término, no es costilla de pescado porque el pescado no tiene costilla. ¿Cómo se llama el...? Sí, algo así. Algo así se llama, ¿verdad? Sí. Que es las piedras que están abajo de la cancha para chupar el agua. Entonces hoy la cancha de Cerro es recta. Y son sensaciones distintas. Y un poco más atrás, otra vez en mi época, que hoy ya no pasa, vos sabés que las canchas iban de arriba a abajo para que el agua corra, ¿verdad? Esa era la forma de drenar las canchas. Claro. Entonces habían canchas donde vos tenías arribada y tenías bajada, y era distinto tu golpe, era distinto tu recorrido. En bajada por ahí vos, cuando tenías punteros, planteabas el tiempo en que tenía bajada para salir rápido, larga. Y cuando vas a cancha arriba salgamos corta, ¿verdad? Era otro fútbol, pero te marco nomás la diferencia que hay. Después hay canchas de viento. Claro. Hay canchas que vos sabés, cancha de 12 de octubre, los partidos a la tarde, tenías que elegir a partir del viento y tenías que jugar a partir del viento a favor o viento en contra. Tacuarí, en el Bétega. Tacuarí también. También eran canchas donde vos te tenías que adaptar a una cierta situación. Hay diferencia, Nico. Y aparte, esa diferencia que vos decís para los dos es igual, pero él está acostumbrado. Prestarle tu auto a otro. En el embrague ya te das cuenta que nadie cuando manejas el auto ajeno.
Totalmente. Entonces hay una cierta diferencia siempre de comodidad, y eso hace que vos, de acuerdo a tus sensaciones, pues te vienen tus pensamientos a la cabeza. En una decisión rápida vos decidís de acuerdo a cómo te sentís, a tu sensación, ¿verdad? Si te sentí ahogado, si te sentí presionado, si te sentí que hay espacio, si te sentí que estás encerrado. Y hay canchas que te dan, y Guaraní te da esa sensación de cancha apretada, todo espacio reducido. ¿Dónde crees que va a estar la clave del partido? La clave del trámite va a estar en el medio, pero son dos equipos que tienen contundencia, por eso son fuerzas parejas. Lo que pasa es que el medio son tan distintos que en su potencial son similares. Guaraní depende mucho de Fernando Cedré y Florentín, y Cerro depende mucho de Lucena Carrascal. Ellos cuatro tienen que estar. Ferfer puede estar mal, que te hace un gol igual, pero si Ferfer está mal no te complica el trámite. Si Boselli está mal no te complica el trámite. Carrascal, Lucena y Florentín, el uruguayo, si no están bien pierden el partido. El que falla pierde el partido, te complica el trámite, porque después Rodi puede pasar, Beto puede pasar, o puede no tener un buen partido, e igual tenés cómo compensar el resto. Pero son dos equipos que su fortaleza está por dentro. Los dos tienen buenos centrales. Fernández y Marcos van a hacer un buen partido si están protegidos por Fernández Cedrés principalmente, porque Florentín va a soltar más. Y lo mismo pasa con Patiño, Pulpito. Ellos tienen otra velocidad para recuperar en momentos desnudos, pero es fundamental, con la capacidad que tiene el equipo de Guaraní, que Carrascal o Lucena no pierdan el posicionamiento. En este caso Carrascal va a ser el que más se va a quedar, Lucena se va a soltar más, pero muchas veces Carrascal se suelta y vemos que Lucena hace bien ese trabajo. Lo mismo pasa con Florentín y el uruguayo hay veces se suelta también, agarra la lanza y se va, y Florentín entiende bien esa posición. Ahora, el irse los dos, tienen transición muy rápida. ¿Le va a favorecer a Cerro en la tarea de marcación que Fernando Fernández se salga mucho o lejos del área, o le obliga a un central a tener una mayor atención para con Ferfer? No, va a ser tomado por Carrascal. Por Carrascal. Sí, y Ferfer lo va a seguir a Carrascal. Ferfer va a trabajar mucho este partido. Sí. Yo creo que lo va a tomar a Carrascal. Puede ser que Jubero tenga otra idea, que lo tome Alfio a Carrascal, que le deje la pelota a los centrales y que Ferfer vaya con Lucena. Pero me parece que eso le va a desordenar mucho a Ferfer, porque Lucena cae mucho a la izquierda, entonces Ferfer muchas veces va a estar tirado como volante por derecha. Entonces Ferfer va a tomarlo a Carrascal, me parece, en la salida. ¿Y cómo hace Guaraní para que Alfio no esté demasiado solo y muy distante de los volantes? Con la transición rápida y la buena devolución. Él siempre va a estar solo. Lo que pasa es que Guaraní en el ataque descarga rápido y sale rápido. Y ahí es donde Ferfer es importante, no pierde por pelota él rápidamente. Claro. Alfio pierde más, pero Alfio te mete diagonales. Y después te ganan el fondo con Josué y con Contreras, y Josué y Contreras cuando ganan el fondo no descargan. Ellos ganan el fondo y enganchan, por eso que Guaraní llega con mucha gente, porque los volantes llegan después de atrás. Y en eso son tiempistas Josué y Marcelo González, por ahí llega raya y tira, entonces llega uno nomás, llega dos nomás. Contreras y Josué te dan más trámite dentro de la velocidad. O sea, el ganar una salida rápida, ellos tienen ese enganche o ese tiempo para que lleguen los volantes y sume gente. Y ahí es donde está la diferencia de estos dos equipos. Ni Libertad, ni Olimpia, ni Sol de América, nadie tiene lo que tiene Guaraní. Guaraní, vos salís y Cerro. Guaraní, vos estás asfixiado por Cerro, hay una pérdida de balón, tirás larga a la espalda de Beto, corrida de Contreras, Contreras engancha, busca la posibilidad del centro, y cuando va la pelota al centro tiene Alfio en el área que hace goles, Fernando Fernández en el área que hace goles, Josué llegando de atrás que hace goles, que tiene remate, y Florentín que llega siempre al área y tiene goles, tiene mucho gol. Lo mismo pasa con Cerro, solamente que Cerro no juega con una recuperación de balón, casi nunca juega pelota al vacío larga, juega pelota al pie para salir en velocidad y llegar con mucha gente, gana fondo y el centro viene atrás. Boselli en el área hace goles,
Alan pisa área y ahora lo vimos haciendo goles también, ¿verdad? En su carrera, si sigue jugando ahí, va a ser un volante con más goles, o si juega Enzo igual. Lucena llegando hace goles. Aquino hace goles. Son equipos que tienen trámite, defienden bien, pero también te lastiman. Es otra evaluación cuando decís con 12 de octubre. Es otra evaluación cuando decís con Sol. Es otra evaluación cuando decís hasta con Libertad de hoy, ¿verdad? Porque Huguito Martínez no tiene gol, porque Bocanegra no tiene gol. Pero por esa necesidad táctica, entonces nos jugamos porque va a ser titular el Piru Contreras. Y mira, es muy difícil, y me parece que por lo que le vino pasando a Jubero en un par de campeonatos y también en la fecha pasada, cambiar tu equipo que te llevó hasta acá es muy difícil, porque él no llegó hasta acá cambiando equipo. Hay entrenadores como el profe Almeida, por ejemplo, él en una semana vos no estás bien, te cambia. Él en una semana necesita línea de 3, juega línea de 3, necesita línea de 4, juega línea de 4. Tiene que jugar 4-1-1 y el que fue figura la fecha pasada en un 4-3-3, sale. Juega pero 4-1-1. El funcionamiento con Chelito era muy bueno. Él no salió porque tenía bajo rendimiento. Depende de contra quién. Contreras tampoco salió por bajo rendimiento. Contreras salió por un golpe en la cara. Y después entró de a poquito. Otra vez. El equipo titular de Guaraní es Contreras Josué. Lo que pasa es que con Chelito encontró la posibilidad, lo mismo que le pasa con Topo. Encontró la posibilidad de poder hacer un cambio sin de que se resienta, que antes no tenía. Que hoy le pasa a Cerro en ofensiva. Hoy Cerro no tiene Boselli y no tiene Cerro. Acá es donde vos decís final de campeonato y decís, bueno, que te sirvió Boselli. Hoy puede errar 10 penales, puede ser peor de la cancha, lo que vos quieras. O puede ser la gran figura. Pero jugó siempre. Te faltaba Boselli, a Cerro le cambiaba todo el funcionamiento. Iba a tener que jugar a otra cosa. Porque no tiene ese hombre. Bueno, y eso le pasaba a Guaraní en el inicio. Después con Marcelo González y con Topo Cáceres encontró que no se resienta el equipo en los partidos con su cambio, porque si no te cambiaba todo. Por eso Ángel Benítez en algo no le cierra, por eso Ángel Benítez no jugó mucho. Valdés Chamorro jugó contra Luque, pero era para tener la pelota, tiene otros juegos más lento, más de posesión que de marca. Ferfer y Oviedo cuando le faltaron resintió, ¿te acuerdas? También. Que jugó Alan Pereira, creo que es el nuevo un partido, cuando Alfio fue el que más faltó, ¿verdad? Ferfer no faltó, le faltó un lateral y tuvo que ir Rodi a la izquierda y tuvo que entrar otro lateral. Un par de partidos jugó Franco, se resintió. Esos partidos donde Guaraní perdió la ventaja que tenía eran los partidos donde le faltó Contreras y le faltó Rodi en un partido, le faltó los dos centrales, Marcos le faltó con Cerro. Siempre que se dio puntos fue cuando le faltó gente. Para graficar nomás, vamos a comparar Alfio con Boselli, que van a estar más en el área. ¿Y qué de distinto es el Pachi en relación a lo que va a hacer Ferfer? No, los dos son distintos. Ferfer, Alfio son muy distintos a Pachi y Boselli. Claro. Los dos juegan en la misma posición y son distintos. Claro, lo que digo nomás que Ferfer va a tener que trabajar casi de armador, que es también la función de Pachi, ¿verdad? Con distinta manera de jugar. Pero Ferfer es abreviación. Ferfer en un toque hace lo que Pachi hace en 10 toques. ¿Así luego? Sí, pero pues sí, porque es lo que necesita el juego de Guaraní. Guaraní es más directo. Ferfer le da pausa y claridad a un ataque rápido. Pachi le da el ataque rápido con la movilidad. Si Pachi no tiene la cantidad de toque y movilidad que tiene, Cerro no va a ser rápido, va a ser un equipo apurado. Va a perder rápido la pelota. El que hace que no se pierda la pelota es Pachi. Porque Pachi es el que se mueve por todos lados. Ferfer no se mueve por todos lados. Ferfer encuentra el espacio, sale, toca, en un toque ya clarificó todo. Pero Guaraní no necesita el trámite que necesita Cerro. Es más posicional, ¿verdad? Guaraní cuando más trámite tiene, más débiles. A Guaraní no le conviene meterlo a Cerro atrás y tener la pelota. Porque Guaraní no es especialista en cerrarse. Guaraní es una especie de lo que decimos que es Olimpia, un poco más rápido, pero lo que le pasa a Olimpia. Lentitud en cerrarse. Guaraní jugando en campo rival sufre. Guaraní juega en campo rival en velocidad, se va y viene rápido. Pasa que es contundente.
Y Cerro al revés, Cerro es un equipo que sí puede tener posesión. Un equipo que necesita tener posesión y para eso Pachi tiene que ir a la derecha, Aquino a la izquierda, Aquino a la derecha, Pachi a la izquierda, Pachi viene de enganche, se tira de doble 6. Los dos tienen la misma función, pero lo hacen de distintas maneras. El creador, el distinto de Guaraní es Ferfer. Sí. Y el creador, el distinto de Cerro, no es Aquino. Aquino es contundente. El creador, el distinto de Cerro es Pachi. Pero Pachi se mueve por todos lados, Ferfer ahí nomás. Siempre él encuentra el espacio para estar libre. Con estos datos es difícil hablar de un favorito entonces para mañana. Para mí que no. No, Nico, porque son dos equipos. Guaraní hizo 25 goles en la primera rueda y ahora le perdí el rastro, ¿verdad? ¿De cuánto hizo? Hizo mucho menos en la segunda rueda, pero debe ser un equipo que está por cerca de los 40 goles. Debe estar cerca de los 40 goles. Más de 30 tiene, seguro. Cerro tiene menos goles, pero a Cerro le hicieron 6 nomás en todo el campeonato. Así mismo. En todo el campeonato, o sea, un equipo al que le hacen pocos goles se va a enfrentar contra un equipo que le hace muchos goles. El hecho que Cerro tenga 2 resultados a favor para campeonar y que Guaraní se vea obligado a ganar, ¿tampoco va a cambiar todo esto que estás diciendo? Y a mí me da la sensación, es una final y la radio porque queda grabado siempre y el que quiera agarrarse va a decir, dijiste esto, ¿verdad? Pero como parte del análisis con continuidad. Lo que quiero decir nomás es que Guaraní no va a salir alocadamente por eso. Yo creo que no le conviene. Necesita salir más que Cerro, pero no le conviene. Pasa que Cerro, por eso pongo la chapa que pasó Olimpia Sol, partidazo 2-2, pero en los penales te diste cuenta quién está más acostumbrado a eso y quién no. Sí. Y se nota esa diferencia. Bueno, en este caso me parece que la urgencia de salir tiene Guaraní porque tiene que ganar. Y Cerro Porteño es un equipo que no puede decir, bueno, vamos a buscar el empate, porque lo que significa Cerro y la costumbre de los jugadores que tiene no le permite, y menos el entrenador. Va a tener que salir. Me parece que Cerro está más acostumbrado para manejar esa situación. Eso se cambia todo con lo que pasó con Sol. Claro. Golpeó en los momentos justos, ¿verdad? 2 errores en zona defensiva, si no, no sé cómo Sol iba a decir otra cosa. Sol aprovechó, Sol se le dio la final soñada. Lamentablemente se le lesionaron 3 jugadores y no pudo cambiar, porque si Sol podía cambiar, no iban a ser esos jugadores que iban a salir. No perdía el partido. En una final, golpear de la manera en que golpeó Sol no remontas en un trámite normal. Olimpia dio vuelta porque Sol no tuvo posibilidad de solucionar el partido, y Julio Cáceres tuvo una gran lectura de lo que estaba pasando para solucionar el partido. Por eso en este tipo de partido me parece de que son fuerzas muy parejas y los dos van a saber manejar la situación de qué momento arriesgar y en qué no. Yo no creo de que alguno de los dos salga el primer tiempo, sí, partes del primer tiempo al empezar, podría ser. Pero el primer tiempo a jugarte la vida completamente, porque es un partido de 90 minutos. Por ahí el hincha dice, no, una final tiene que entrar a atropellar todo. Hay demasiado contundencia en ofensiva de los dos equipos para regalar espacio. Me pasa nomás, Víctor, las estadísticas. Cerro tiene 25 goles a favor, 6 en contra, un saldo de más 19. Guaraní, que bajó como dijiste en la segunda etapa de este torneo, tiene 37 a favor, 17 en contra, más 20. Claro, no es la diferencia entre... Sí, pero ese en el más. Claro, ese en la diferencia, pero el dato que sirve para lo que yo digo es la cantidad de goles a favor y en contra. Cerro tiene 6 goles nada más en contra. Sí. Y 25 dijiste, ¿verdad? Sí. 25 a favor. Guaraní hizo casi el doble, 47, o sea, 3 goles, 37. Y 17 le hicieron, o sea, le hicieron 3 veces más, 6 por 3, 18. Sí. 3 veces más goles le hicieron a Guaraní que a Cerro. Y Guaraní hizo 2 veces y piquito más de goles de lo que hizo Cerro.
Entonces es difícil hacerle goles a Cerro, pero Guaraní hizo muchos goles. Sí. Y Cerro hizo muchos goles y tiene pocos goles. Ahí tenés que ver los 27 goles, los 25 goles de Cerro en 17 partidos. Sí. Es un buen promedio, pero no es un promedio de 4-0, 5-0 por partido. No. Es un promedio de 1 o 2-0. Así mismo es. Bueno, vamos a ir a la pausa. Antes, 2 informaciones internacionales. Hamilton hizo el mejor tiempo en las pruebas de hoy de la Fórmula 1, que puede tener un campeón ya este fin de semana. En Arabia Saudita se corre el Gran Premio de Arabia Saudita, lógicamente de la Fórmula 1, y le ganó a Verstappen, ¿sabes por cuánto tiempo, Jota? ¿Por cuánto, Nico? 0,056 segundos. Ni 0,056 segundos. Ni la letra O no puede decir en ese tiempo. Milésima de segundo o segundo. Sí, ahí está, 0,056. O sea, menos de un segundo. Sí, menos, mucho menos. Sí, no se puede hacer nada en 0,056 segundos. Pero ese es el tiempo para que vean lo apretado que va a estar. Mañana se hace la prueba de clasificación, lógicamente. Y una información internacional también preocupante es lo que está ocurriendo en varios puntos de Europa y de Asia fundamentalmente. Japón cerró fronteras y lógicamente por la nueva variante del coronavirus. El 21 de diciembre se tenía programado el regreso de Gennady al ring, pero por las nuevas prohibiciones que tomó el gobierno japonés se suspendió la pelea. Así que Golovkin no va a poder subir al ring. Era una pelea muy esperada, muy promocionada ante Kazuto Ioka. Quedó suspendida la pelea por esta situación, así que hay muchísima preocupación en Japón. Cerró todas las fronteras y vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Vamos a ir a la pausa y vamos a volver en un ratito más. Calentito los panchos, dice el jefe. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la hierba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras
Textura, sabor y calidad en muy poco tiempo. Ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta arcoíris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de arcoíris. Más novedades de arcoíris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoíris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. 30 minutos, seguimos, aquí tenemos partidos muy buenos. Hoy se juega un partido entre Libertad y River, Libertad pendiente de la posibilidad de un partido extra, y River que se despide del campeonato, Jota, no sé si decir sin pena ni gloria, pero es muy triste seguramente lo que pasa con los riveristas, con los fanáticos. Vamos a hablar en un ratito del partido de Nacional Olimpia, un partidazo que se juega también en la última fecha por el cupo a la Copa Libertadores de América, nada más y nada menos, pero hoy comienza a disputarse la última fecha del campeonato, Jota. Sí, lo de River tiene una evaluación que a largo plazo, hoy pasa con lo de Olimpia, ¿verdad? ¿Cómo vas a querer la Sudamericana y no la Libertadores? Olimpia es grande, necesita la Libertadores, sí, es cierto, pero en el trayecto, el camino de la Libertadores termina siendo más complicado y a lo mejor menos fructífero en efectivo que la Sudamericana. Sí. O sea, y a veces tenés que saber qué elegir o qué te queda bien, no es elegir, porque elegir uno siempre entra a ganar en cancha. Pero qué es lo que te puede pasar, ¿verdad? Y qué es lo que más te conviene. Yo sigo insistiendo, Olimpia tiene que entrar a ganar la Copa Libertadores, pero lo que más le conviene para el próximo año es la Sudamericana. Pasa lo mismo con River. River hizo un buen año, quedó en primera división, clasificó a una Sudamericana y le cuesta el descenso. Le pasó a General Díaz, le pasó porque no alcanzás. Cerro después de Fluminense empezó a ganar. Guaraní no jugó Copa y sacó una ventaja abismal, 7 puntos, 8 puntos le sacó a todo el mundo en la primera rueda. Cuando Libertad, Olimpia, Cerro estaban distraídos en la Copa Libertadores, Sol de América, 12 de octubre, Guaireña, River estaban distraídos en la Sudamericana. Sí. Te termina sacando la posibilidad. Es difícil, hablamos que en Guaraní es difícil un par de cambios. Encontró 3 jugadores para el recambio. Cerro, mirás bien la campaña de Cerro y tuvo más cambio. Entró Rivas, en un momento jugó Wilder, en un momento todo lo que quiera, pero el recambio en sí del equipo, que voy a decir los que siempre jugaron, son Morales, Alan, sí. Ahora ponele a Enzo, que es el suplente, pero entre esos dos, y Alan Rodríguez. Después olvídate de otros nombres. Sí. Habrá jugado Franco algún partido, habrá jugado Wilder, habrá jugado Bobadilla, pero no, los que están siempre, los 3 cambios son esos. Entonces, jugar el paralelo, la Copa Paraguay, perdió con Sudamérica cuando jugaron los chicos. Y habían muchos grandes, pero habían un par de chicos. Sí. Del Valle, que se equivocó 2 veces. Jugaron algunos chicos en ese partido. No te alcanza. Entonces, imagínate vos, River, cuando tenía que jugar la Sudamericana, que jugó 6 partidos, ¿cómo te va a alcanzar para jugar el torneo local? Y vos, mientras estás ahí en la lucha, parece que sí, un día empatado, un día perdiste 1-0, después empatás, después ganaste, después sí, pero terminó el semestre y vos hiciste 6, 7 puntos, 8 puntos de los 15, 17 que tenía que hacer, o de los 20 que tenía que hacer para quedarte en primera. Entonces te termina costando, si no en el primer año, en el segundo año, porque los equipos que suben recién se salvan del descenso y entran a la Sudamericana. La Sudamericana es un descenso seguro a un par de años. Nadie tiene 2 planteles, ni Cerro, ni Olimpia, ni Libertad. Libertad tiene una excesiva calidad de jugadores absolutamente al cohete, porque no tiene 2 equipos. Y eso normalmente pasa, es muy difícil encontrar un paralelo.
que funcione. Y hay un momento donde tu recambio, por la forma de campeonato que tenemos, que el famoso decimos, como en Brasil juegan domingo, miércoles, domingo, y nosotros también jugamos domingo, miércoles, no. Nosotros tenemos domingo, miércoles, domingo cada 3 meses, o 2 semanas en un mes, y después de 3 meses otra vez. No, es que vos estás acostumbrado a jugar domingo, miércoles, domingo, como juegan la Copa del Rey, donde se juega la Champions, donde se juega la Copa de Inglaterra, y ellos realmente juegan 7-8 y van variando 1-2, 1-2, y van 7-8 y vos casi siempre ves el mismo equipo, pero un partido juega Ronaldo, otro partido no juega Ronaldo, un partido juega otro partido no juega Es más forzado lo nuestro. Claro, porque nosotros tenemos el domingo, miércoles, domingo, esporádicamente, o sea, Olimpia jugó la final de la Copa Paraguay y el otro partido con Gutiérrez, un partido puso el completo porque estaba último en el campeonato y lo que le quedaba era la Copa Paraguay, ¿te acuerdas? Creo que con Colón, no sé con quién, o si no jugaba con el Paralelo, si venía bien en el campeonato. Recién con Libertad y Cerro y Sol, con Libertad y Sol recién pone todo el equipo. No es que todo el año jugó domingo, miércoles, domingo. Quieras o no, es costumbre. Entonces, los equipos que juegan que suben recién y se salvan, ahora va General Caballero, Resistencia y sube Tacuarí. 2 nomás van a bajar el próximo año. Posiblemente uno de ellos entre a la Sudamericana. Y el próximo año van a entrar a la Sudamericana, van a jugar el torneo local y van a dividir por 2 temporadas nomás. Claro. ¿Y cómo puede pensar que Tacuarí hace una gran campaña o se salva el descenso el próximo año y entra en la Sudamericana y el 2023 juega Sudamericana y campeonato y va a pelear las 2 cosas? O sea que el Manchester. Entonces en 3 años va a estar con problema de promedio. Sí. Y eso es lo que le pasó a River, porque River tuvo una buena campaña. No le alcanzó para ganar nomás. Pedro Sarabia, ¿cómo estás, profe? Gracias por atendernos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, profe. Nico Soy, te saluda aquí JJ también. Saludos, profe, un placer escucharlo. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, JJ? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo estamos para el cierre del clausura, profe? Bien, estamos bien. Tenemos una obligación de ganar en casa. Tengo entendido que está habilitado de vuelta en nuestro estadio y, bueno, ante un rival que realmente vino creciendo futbolísticamente y bueno, su presente es bueno. Profe, recién hablábamos, saliendo un poquitito de lo que es la actualidad 2 de octubre, recién yo hablaba y planteaba de esa manera, al menos mi forma de ver, que River no tuvo malos partidos, no fue un desastre durante el campeonato, pero esa parte de jugar, de subir a primera división, hacer un campeonato donde te salvás del descenso y manoteaste una Copa Sudamericana, al siguiente año dividiendo por 2 temporadas, te distrae la Copa Sudamericana. O sea, no tenemos planteles para pelear 2 equipos. Entonces en la tercera temporada, y me parece que a 12 también le puede pasar, te terminás tambaleando en el torneo local cuando siempre es más importante lo internacional, ¿verdad? Cuando tenés la chance de jugar. Hay veces que ir a la Sudamericana después de un par de años te cuesta el descenso. Y realmente siempre el objetivo de los equipos denominados chicos o pequeños o de menor presupuesto, que es la realidad, no vas a contar con un plantel que pueda pelear a 2 frentes. Eso está claro. Nosotros nos sirvió bastante el haber hecho la apertura de una buena cantidad de puntos. Sí. Arrancamos mal, que es la gran verdad. Después fuimos sumando y sacando puntos, ya sea de 1 o de 3. Eso nos dio el oxígeno y estuvimos usando prácticamente el colchón que hicimos en la apertura. Y bueno, lógicamente concuerdo bastante contigo de pensar de que para jugar los campeonatos, y más todavía hoy día que se juega con serie, a nivel de serie de grupos en una Copa Sudamericana, ya no es más 1 contra 1 y de vuelta. Claro. Eso lleva tiempo y exigencia, tener que tener viaje de por medio, venir de estar concentrado mucho tiempo y bueno, seguro, siempre el pensar de los directivos y de un entrenador jugar competencia internacional, porque eso es lo que se le da también a profesionales, especialmente al paraguayo cuando está representando a un equipo y a nivel internacional. Sí, totalmente, porque
La Sudamericana, cuando tenés un partido del torneo local y tenés la Sudamericana el miércoles, siempre se prioriza a tus mejores jugadores, los titulares, el torneo internacional. Y a eso era lo que iba un poquitito mi planteamiento, ¿verdad? Ni a Cerro ni a Libertad le es fácil encontrar un equipo B. Hoy creo que ya no es más como antes, profe, a lo mejor cuando usted empezó a jugar que había paralelos. Hoy los equipos B son un mix de los que vienen jugando con 2 o 3 cambios, ¿verdad? Y nosotros no tenemos ese circuito de domingo, miércoles, domingo para que todo el plantel esté en ritmo. Y realmente eso aconteció con nosotros, el caso de Pablo Da Silva, otros jugadores que el caso de Topo van cada 3 a 4 días. Sí. Lógicamente va a llegar un momento donde el físico pide descanso o te avisa que con un esfuerzo más estaría descansando un par de días. Se manejó muy bien las cargas. Uno considera como entrenador haber participado en una Copa Sudamericana de manera digna, jugar en el campeonato y volver en este clausura haber sumado la mayor cantidad de puntos. Lógicamente no hubiera gustado llegar a un mejor sitial, pero lógicamente esto es día a día. Hoy día estamos peleando por una posibilidad de volver al campo internacional, sabiendo que tenemos una obligación de ganar y bueno, que se pueda dar también otros resultados. Profe, de acuerdo a su continuidad, el 12 de octubre es consciente también que el plantel que se armó y la jerarquía que tiene 12 de octubre tiene mucho que ver con Pedro Saravia. Yo no sé si un Topo Cáceres o un Pablo Da Silva hubiesen ido si es que no estaba Pedro Saravia a 12 de octubre y otros nombres, ¿verdad? Importantes. En ese caso, ¿le escuchan? ¿Hay una tratativa como para pedir que te quedes o sentís de que dependés de la decisión de ellos o hay una charla como para tener una continuidad y depende de tu proyecto? Nosotros hemos tenido una charla, en este caso yo como representando al cuerpo técnico y el presidente a la comisión directiva, hemos hablado una posibilidad de continuación, de continuar un proyecto. Lógicamente yo le dije que no podía abarcar mucho en lo que refiere a una confirmación por el hecho de que también me gustaría también que haga llegar a su comisión directiva. Yo como profesional necesito ir creciendo. Me gustaría pelear de mitad de tabla para arriba. Somos conscientes que para eso tenemos que traer o renovar un poquito el plantel. Como nos pasó el año pasado, nosotros teníamos que haber renovado y al final quedamos, este campeonato. Sí. Quedamos diezmados por la salida de lo que refiere a Magabel, Topo Cáceres, se fue Miguel Yaqué, se fue otros dos más que no estoy acordando, al cual nos habilitamos bastante, vinieron 3-4 jugadores. Entonces uno ha hablado y le he dicho al presidente que él tiene la capacidad para manejar un plantel, una institución, y yo también me considero un profesional capaz de tener un plantel que me pueda ayudar para la competencia que puedan venir. Ojalá que sean 2, el caso de la Sudamericana, y un campeonato que pueda pelear de mitad tabla para arriba, porque lógicamente un profesional desea crecer. Profe, y con respeto le digo, porque yo creo que más o menos nos conocemos todos y nosotros desde acá, usted sabe que nunca voy a buscar problemas, pero yo siempre direcciono un poquitito y a esa facilidad que tienen entrenadores de otros países, principalmente argentinos, y en tener la primera chance de dirigir nuestro país. Después hay que darle la derecha porque se ganan su lugar, todos son trabajadores. Una vez que están acá nosotros los apoyamos porque todos queremos trabajar. Pero ¿por qué llegan tan fáciles? Y digo, Pedro Saravia, con todo lo que tiene, mundialista, campeón de América, no sé si también que jugó en Banfield, yo no sé si le va a llamar Banfield, o sea, que, espero que me entienda de dónde digo, o sea, es mucho más difícil que Banfield llame a un campeón del fútbol paraguayo, bicampeón como entrenador, con la carrera que tuvo como jugador, pero nosotros sí traemos entrenadores que a lo mejor ni siquiera tienen esa posibilidad. Esa diferencia, ¿por qué hay? Y no va contra los profesionales que trabajan acá, porque todos se ganan respetuosamente su lugar. Digo, ¿por qué se le da la chance nomás y a nosotros no? Y realmente es muy difícil. Ojalá pudiera dar
el punto del salto. Hay muchos entrenadores que es el corto plazo que se le da. Hay no sé si llamarlo de una manera que al profesional extranjero se le da todo. Primeramente, eso es una gran verdad. Lo que pide el profesional extranjero se le da. Se facilita muchas cosas, se le aguanta más. Entonces ellos tienen esa posibilidad, vienen a vender un proyecto que realmente el dirigente compra fácilmente, ¿verdad? Nosotros el paraguayo hasta a veces somos un poquito cortos y al cual no podemos vender el proyecto que nosotros tenemos, ¿verdad? Y ya ha quedado demostrado en los últimos tiempos que el profesional paraguayo es capaz, ha conseguido campeonatos, me viene a la cabeza Tiburón, Torres, liquidarse, mi persona misma, y otros profesionales que se han ido, que han quedado para los ríos por la masiva venida de profesionales extranjeros, ¿verdad? Esperemos que este campeonato, el siguiente campeonato, pueda estar compuesto de más profesionales paraguayos y que puedan demostrar, ¿verdad? Que puedan demostrar que esa oportunidad que se le da, que son pocas, porque es la realidad, pocas, para llegar a dirigir un equipo grande, yo creo que te evalúan de una manera muy, ¿verdad? Con una lupa, ¿verdad? Para que venga un profesional, y los profesionales que vienen, en casi su mayoría, están haciendo sus primeras armas, ¿verdad? Pero bueno, uno debe bancarse todo lo que está aconteciendo y cuando le toque esa posibilidad, aprovechar, ¿verdad? Y profe, suponiendo que nosotros somos el problema, ¿qué sería lo que tenemos que mejorar para que nos llamen de afuera? O sea, olvidémonos de lo que pasa acá, sino que nos gustaría de que suene, y me parece que por trayectoria, por carrera y por lo que te toca desde el lugar donde estaba, porque si estaba en Inglaterra iba a ser bicampeón del fútbol inglés, en Paraguay está eso, bicampeón del fútbol paraguayo, jugás Copa Internacional. O sea, ¿qué nos falta para que River te llame? ¿Qué nos falta para que Banfield te llame? ¿Qué nos falta para que Talleres llame? ¿Por qué no nos buscan? Yo creo que siempre está debido primeramente al éxito que uno tenga en el lugar donde está. A mí me han tenido la posibilidad de poder ir a otros países, pero realmente no me seduce el lugar donde están ofreciendo. Lógicamente, cada uno también es una realidad, se mueve a base de su necesidad. Entonces yo digo que tenemos que ir mejorando en todos los aspectos, en capacitación, en ver que el profesional del paraguayo pueda demostrar que es capaz. Y bueno, cuando nos toque poder dirigir un equipo grande, un equipo afuera, considero que los muchachos que están ahora afuera también están haciendo bien las cosas, y eso de seguro. Yo siempre soy de pensar que dos cosas: si el profesional paraguayo triunfa es porque no están abriendo puertas. La del jugador que vos trajiste como refuerzo y no te funciona, te fuiste y viene otro entrenador y lo saca a relucir su mejor esplendor, quiere decir que yo no tuve llegada. Me haré la pregunta de por qué no pude convencerlo o hacerle llegar mi idea para que pueda tener un buen rendimiento. José Ariel, ¿cómo está, profe? Y Ariel, hoy vamos a hacer una evaluación en lo que respecta a la parte si está recuperado o si le podemos arriesgar, pero somos conscientes de que acá en el caso nuestro como cuerpo técnico siempre vamos a tratar de que el jugador esté el 100% para arrancar en un partido y bueno, priorizar la recuperación del jugador. ¿Qué dolencia tiene? Porque él choca mucho, recibe de espalda, le golpean y no es de lesionarse mucho. Sin embargo, ahora está descansando ya hace varios partidos. Él tiene una distensión de ligamento grado 2. Tuvo el partido con Guaireña, se le cayó el jugador al bono sobre la rodilla, prácticamente sobre el cuerpo del rival, se le cae sobre la rodilla y entonces el mecanismo que hace en doblar la rodilla lo lleva para adentro, ¿verdad? Entonces tuvo el golpe, o sea, golpeó la rodilla, entonces la distensión que tuvo de grado 2 que no anunció, no comunicó el cuerpo médico, perdón. El hecho que Sol de América venga de un partido exigente de mitad de semana y que esté golpeadito, por decir de alguna manera, en lo anímico por el resultado final, hace que vos trates el partido de diferente manera. No digo que salgas a atropellarle a Sol,
Pero ¿cambia tu visión de cómo jugarle a Soldamérica o no, profe? Hay dos puntos que me gustaría tocar. A mí Soldamérica, en el sentido de que vengan golpeados, yo creo que ellos tienen una necesidad por seguir sumando. De seguro que modificará algo o no, de seguro la sumatoria le hará estar mejor el siguiente torneo, porque ya está clasificado y está salvado primeramente, y después ya está en una copa, y aparte uno puede decir, por la calidad y la cantidad del plantel que tiene prácticamente 2 equipos, 3 equipos para incluir, ¿verdad? A mí lo que me está preocupando es la designación del árbitro. No se olviden, muchachos, de que Alipio fue aquel árbitro que nos anuló el gol de Jorge González, el que inhabilitó el VAR con el silbato. Alipio fue el último árbitro que no uno manifiesta y se deja llevar por lo que ve. No le expulsó al jugador de Guaraní y él sigue cobrando. Nosotros, aquel error que él tuvo, el partido siguiente fue cobrando. No tengo nada en contra de él, pero nunca está más saber que cuando yo me equivoco puedo ser cesado a mi cargo, cuando el jugador se equivoca puede estar sentado, el titular puede estar sentado a mi banca y él sigue cobrando. Me llama mucho la atención, pero bueno, tenemos una obligación por salir a jugar este partido y de la mejor manera. A propósito de arbitraje, ¿cómo quedaste con el penal o no penal? Y realmente, por lo que ustedes ven también, para mí no fue penal. Para mí no fue penal, pero ellos sacan sus conclusiones, dicen que la cámara quedó un poco más acostado. La pregunta que yo me hacía era la del trazado que no se hizo. Algunos manifiestan que debe ser solamente usado para el offside, pero bueno, a nosotros estoy seguro que haber perdido contra un grande nos hace fuerte, por el hecho que hemos realizado un gran partido, pero no así como a nivel resultado, y esperemos que no tenga la incidencia necesaria el árbitro, sabiendo que lo han premiado después de su error, cobrar un partido decisivo, porque tenemos la posibilidad de cumplir primero nosotros, que es la de ganar, y después esperar que en otra cancha se pueda dar el resultado. No solamente que realizaron un gran partido, profe, yo valoro mucho, por eso cada rato quiero destacar ese cambio, el planteamiento que hizo, el de poner 2 puntas, y tenía un porqué. El otro día nos explicó que era para que Carrascal se preocupe un poco más y esté más cerca de los centrales para quedar 3 contra 2, porque no iban a quedar mano a mano, y eso da crecimiento a nuestro fútbol, de no siempre hacer ese 4-5-1 y esperar y salir de contra los equipos que están peleando el campeonato. Y sobre eso, si me permite cambiar un poquitito, ¿por qué en el mundo, inclusive hoy Argentina y Brasil, por Messi y Neymar, juegan 4-4-1-1 o 4-4-2? Pero uno ve la Champions, uno ve el Mundial, uno ve los equipos donde juegan los brasileños y los argentinos, y nadie juega 4-4-2. ¿Por qué nosotros seguimos en el 4-4-2? El 4-3-3 es difícil porque las canchas no son buenas, pero línea de 5 casi nadie hace. Jugar con un enganche y 2 puntas, o sea, ¿cuándo va a cambiar o nos va a obligar a cambiar de sistema el fútbol hacia Sudamérica? Realmente, Jota, yo soy un entrenador que trato siempre de hacer valer los jugadores que tengo. Yo soy consciente y no voy a desnudar el por qué jugamos con 4 zagueros en la línea de fondo. Yo creo que vos también lo sos así y Nico también lo es. Nosotros no podemos poner demasiado a llegar a regalarnos. Tenemos la capacidad y la jerarquía de muchos jugadores. Nosotros a veces nos cuesta un poquito el retroceso, pero nos manejamos a la manera con el material que tenemos. A mí me gustaría, seguro, yo le dije el otro día al presidente, a mí no me gustaría que los laterales fueran a una altura alta, que mis zagueros jueguen mano a mano, que mi volante, uno de ellos siempre esté terminando en el área del equipo rival, pero yo creo que también un entrenador inteligente es saber sacar provecho de lo que tiene. Totalmente. Yo, profe, voy más que nada hacia nuestro fútbol, la selección, por ahí la cantidad de zagueros que tenemos hoy de buen nombre y de buenos momentos en sus equipos, nos puede dar la chance de jugar con línea de 3, ¿verdad? A lo mejor y achicar un poco más el espacio para adelante, no sé, pero es como que en Sudamérica estamos muy todavía cerrados, y creo que después cuando vamos a jugar al Mundial
va a costar acostumbrarse a la salida de los que juegan 4-2-3-1 o los que juegan 4-3-3, son todos otros circuitos, ¿verdad? Que hay que volver a mecanizar otra vez de acuerdo a los sistemas. Y ellos, en el mundial que queremos jugar todos, juegan otro sistema. Yo creo que no soy de opinar mucho de la selección, voy a opinar de lo que nosotros hacemos, pero voy a estar en un grado de comparación y lo que sería en este caso un comentario de un amigo que no tiene nada que ver en el fútbol. Sí. El otro día hablamos y bueno, quedó demostrado que nosotros podemos jugar 4-4-2 y presionarlo. Vuelvo a decir, con la característica que tenía tanto Doldán como Salinas, era la de presionar y ante la presión volver a marcar el 4-4-2. Sí. Me viene en la mente decir, y el comentario de un amigo me decía, yo creo que la espera del equipo paraguayo hoy en día, no somos frágiles en lo que refiere en un sector y no llegan los goles y no hacen goles. Bueno, que me decía él qué pensamiento tendría yo si tenemos que presionar arriba, pues, sabiendo que tenemos jugadores rápidos. Vos sabés que no me desagradó la apreciación que tuvo un amigo por el hecho de que al tener jugadores rápidos y poder presionar arriba, yo creo que estaremos muy cercanos al arco. Si nosotros retrocedemos como lo estamos haciendo, y que es una virtud nuestra y una de las características nos ha llevado a grandes partidos y grandes logros, pero terminamos siempre perdiendo y siendo vulnerables en lo que refiere a la fricción. Estamos perdiendo lo del mano a mano, estamos perdiendo en lo que es en el juego aéreo. Entonces me viene a la cabeza por qué no pensar en salir a presionar de una manera más alta y saber que los jugadores que tenemos están contando con una jerarquía y una rapidez y otro ritmo de fútbol. Sí. Profe, el resultado pues no ayuda, pero igual te voy a preguntar, ¿el partido contra Cerro fue el mejor partido táctico que hiciste en esta temporada o no? No, hemos hecho grandes partidos que hemos sacado, podemos decir, contra Cerro, cuando arrancamos recién, hemos ganado a Guaraní, a Libertad, en nuestra cancha. Nosotros tratamos siempre a mi persona, al menos mirarle mucho al rival y tratar de buscar siempre los errores que cometen, las virtudes que tienen, y uno se pone a pensar, con Libertad perdimos una diferencia de un gol en nuestra cancha, contra Guaraní perdimos por diferencia de aquella desatención que tuvimos en un contragolpe que termina siendo casi del gol del zaguero. Entonces siempre trataremos de poner de la mejor manera, ya sea tácticamente o los jugadores que inician, pero al final le tenemos siempre la ejecución y la interpretación que en ese caso los jugadores puedan rendir dentro del campo. La última de mi parte, profe, le aprovechamos mucho, que da gusto charlar. Mi saludo para Arnaldo también. El profe, hoy están los que están, Gustavo Gómez, Junior, Fabián, Bruno se dio un poquitito su espacio, y detrás de ellos vienen Roja, capaz de Escobar algún momento si se lo mete por dentro, Martínez. No sé si me estoy olvidando de alguno, Martínez, pero atrás de ellos otra vez, ¿qué central le parece que tiene esa pasta y se va perfilando? Yo sé que Ojeda era capitán del sub-20 inclusive en las selecciones menores, y hoy volvió a tener continuidad con usted. Roberto Fernández, Pulpito, ¿qué centrales vienen que usted dice, este va a agarrar, este va a ser el Sarabia, Gamarra, Ayala de antes, Da Silva? Y realmente lo de Guaraní, el caso de Fernández, Pulpito de Cerro, mismo Ojeda, que con más partidos yo creo que por momentos, a veces en el entretiempo le digo que se tiene que poner el equipo al hombro, o cuando lo vemos a Pablo con el tema de la máscara que estaba utilizando, un jugador para realmente hacerlo sentir tiene que ser un líder. No creo que se nazca, algunos nazcan con eso y otros hacen por el camino. Sí. Entonces yo le digo que no solamente eso le llegue con la experiencia, sino él tiene que tratar de aprovechar, de aprender todo lo bueno que es como persona y como jugador, en el caso de Pablo, y para mí son los que es para nombrar los jóvenes relativamente que puedan darnos una mano el día de mañana. Esperemos que siempre, yo digo, desearle siempre lo mejor a la selección, que sabemos que si a la selección le va bien, lógicamente se abren puertas para todos los profesionales paraguayos, ya sea jugador, cuerpo técnico en este caso. Profe, para cerrar agradeciendo su tiempo, el 21 de noviembre del 2020, sábado 12 de octubre, jugó con Mauro Cardoso
Gonzalo Menéndez, Gustavo Navarro, César Benítez, Víctor Ayala, Ariel Schwartzman, Marcelo Paredes, Walter Bogado y Pablo Ayala. José Ariel Núñez, reemplazado por Marabel, y Pablo Ceballos, sustituido por Ovejero. 3, Mauro Cardoso, César Benítez y José Ariel Núñez, de los que hoy juegan. Y le ganó para completar, perdón, le ganó a Guaraní 1-0 con gol de Ayala a los 6 minutos del segundo tiempo. Exactamente, por eso digo, siempre el fútbol club ha tenido partidos muy buenos. No, yo me refiero a los cambios nomás que hablábamos al principio. Se les fueron muchos. Pasa que anduvieron bien y consiguieron mejores contratos. De la cantidad de cambios, claro. Sacaron muchos jugadores. Sí, nosotros estamos tratando siempre de no derrotar, sino de cumplir su contrato, consensuando con la comisión directiva siempre de traer este o aquel jugador. Queremos que el 12 de octubre sea un equipo competitivo. Uno lo decía y en su momento uno ha tenido una reunión con Gallardo y siempre me decía el equipo ganador igual se tiene que renovar por el hecho que los jugadores no crean que solamente vos le estás controlando a los 32 o a 30 jugadores, ellos te saben, ¿no? ya te conocen, tanto ganando como perdiendo, siempre es importante que el equipo se pueda renovar. Y bueno, uno también con los consejos que ha recibido ante un ganador actual del fútbol mundial, que es Marcelo Gallardo, siempre trata de imitar. Uno lo mira y renueva el plantel y sigue consiguiendo cosas. ¿Cuándo va a tener la reunión con la directiva para definirlo la próxima temporada? Y lógicamente cuando termine todo esto, esperemos que sea con una participación en Copa Sudamericana, poder sentarnos a hablar, saber lo que la comisión directiva y el presidente desean, porque ya se lo manifesté, que necesitamos que el equipo pueda pelear más arriba, y bueno, lógicamente ellos también desean eso. Profe, un saludo de Carlos Humberto Paredes. Fíjese la audiencia que tenemos, profe. Sí, un gran amigo, un vecino mío. ¿Vecino? Pero lastimosamente no nos vemos. Vecino y amigo. Vivimos. Así es. ¿Y quién es el que no se queda en la casa? ¿Vos o él? No, quedamos a 4 o 5 cuadras más o menos, viviendo uno del otro. Bueno, cada quien en sus quehaceres, en lo que refiere a la dirección técnica, a sus actividades personales. Pero siempre, las veces que nos encontramos, siempre hablamos de lo que nos gusta, que es el fútbol. Muy buen reportaje a Pedro, uno de los mejores entrenadores del fútbol paraguayo y, lógicamente, aplaude. Así que, qué lindo que nos escuche. Agradecido con él por su palabra y bueno, tengo la mayor admiración hacia él. Fuimos compañeros en la selección por mucho tiempo y bueno, es una persona que ha dado bastante al fútbol paraguayo. Y ojalá esto también para rematar, profe, que en la asociación también se les escuche más a ustedes, ¿verdad? Tanto talento, tanto rodaje de jugadores como vos, como Carlos Humberto Paredes, y si vamos a mencionar que saben cómo jugarse, cómo hacer el camino correcto para nuestras selecciones, no solamente la de mayores, sino la de las formativas también, que tengamos ese diálogo grande que tanto queremos, ¿verdad? Y que siempre quedan promesas nomás para apuntar situaciones, ¿verdad? No somos menos de los que vienen, ¿verdad? Respetamos, le queremos mucho a todos, ¿verdad? Pero también hemos tenido visitantes que vinieron y se fueron sin pena ni gloria y no nos dejaron nada. Pero esto es un pensamiento que siempre tenemos, que me parece cada vez estamos más lejos también de ello. Así que, profe, muchísimas gracias, un abrazo grande, respeto de siempre, ¿sí? Gracias a ustedes, muchachos. Pedro Saravia, mañana el partido de 12 de octubre ante Sol de América. Le puedo mandar un saludo al maestro Carlos Humberto Paredes también, porque yo le robé una frase de lo mucho que aprendo ahora, porque siempre le escucho. Siempre digo también cuando menciono esa frase, pero me abrió la cabeza cuando dijo: en nuestro fútbol la pelota rueda, en Europa la pelota se desliza. Y ya me habrá escuchado decir varias veces, y las veces que puedo digo que se escuché decir a él, y es cierto. O sea, es uno de los puntos más para que la gente entienda
porque necesitamos que el mensaje sea contundente para que la gente entienda la importancia de la herramienta. Necesitamos que nuestras canchas de entrenamiento sean buenas y lógicamente la de competencia mejor que la del entrenamiento, pero tenemos que entrenar con las pelotas deslizando, con ese pase que la pelota pica, se desliza, y ese es el timing que necesita, no el pasto alto con la pelota rodando. Claro. Que es el timing que nosotros tenemos. Después te vas a jugar una Copa Libertadores en Bogotá, en el Campín, te vas a jugar una Copa Libertadores en el Maracaná, y ahora ya he visto que el Centenario también ya puso ese pasto, o sea, en Uruguay ya está también a esa altura. Sí. Entonces, las canchas de Colombia. Las de Colombia, las de Brasil y ahora Uruguay, y las de Chile, que siempre también fueron muy rápidas, ¿verdad? Las de Argentina son lindas canchas, pero no son iguales a las de Colombia y a las de Brasil. Pero a pesar de que hoy todo se está levantando, hoy tenemos cancha de cerro, por ejemplo, acá, que tiene también esa velocidad, es distinto. Hay gente que le da como un detalle menor y termina con fútbol, la pelota es igual para los dos, la cancha es igual para los dos en ese momento, pero uno entrena, se habitúa y genera movimientos en base a la costumbre, y te vas a jugar en algo en lo que no estás acostumbrado. Entonces es importante que entendamos que el fútbol de hoy, la pelota se desliza, no es que rueda. Qué buena frase de sí, no, Carlos me abrió Humberto la cabeza. Bueno, hoy hay partido en el Brasil de vuelta. Ayer salió campeón el Atlético Mineiro de Junior Alonso. Perdía 2-0 en un abrir y cerrar de ojos. Y en 4 minutos Jota marcó 3 goles. Dio vuelta y salió campeón con ese resultado. Porque con el empate no la alcanzaba todavía. Pero, lógicamente, para escaparse del Flamengo, que juega hoy con el Sport Recife de Gustavo Florentín. Sí. Así mismo es, Ojalá deberá ganar el equipo Sport Recife, suplente, que tiene todavía una esperancita, y más todavía porque ayer el equipo que le estaba ganando al Atlético Mineiro era el equipo de Cureí Ruiz, el Bahía, y estaba saltando a la posición 14, escapaba totalmente del descenso, pero en 4 minutos le dio vuelta al Atlético Mineiro. ¿En dónde fue el partido, Nico? De visitante, el Mineiro. Ah. Y ganó 3-2. Con ese resultado, el equipo de nuestro compatriota Junior Alonso salió campeón después de 50 años. Así que entonces festejo total, ya habrán visto en las redes sociales el festejo en el vestuario, y hoy vamos a ver qué es lo que pasa con estos partidos. Paranaense juega con el Cuiabá, el Chapecoense ya descendido con el América Goianiense, y el Sport Recife, como estábamos diciendo, juega ante Flamengo, que ya quedó segundo, no va a variar su posición en la tabla, gane, pierda o empate. Y vamos a ver qué es lo que ocurre con este partido. Jugó Villasanti, creo que jugó Gremio, le ganó a São Paulo. Sí, y el Fortaleza juega con el Juventude. Así que son los partidos de hoy del campeonato de Brasil, que está llegando también de a poco a la última parte y definitoria, principalmente la parte del descenso. Fortaleza, por ejemplo, un equipo que ahora nos acostumbramos un poco más, ¿verdad? Pues yo en el 2000 fui a jugar a 2001, 2000, esa época, a Fortaleza, y su estadio ya era cínico, ya ¿Sí? tenía ese pasto, la cancha era grande, estadio lleno, 50, 60 mil personas. Y estamos hablando de 20 años atrás, un equipo que no tiene absolutamente nada que ver en la historia de Brasil, ¿verdad? Hoy en los últimos años estamos volviendo a escuchar porque se posicionó ahí arriba. Pero Sexto está. Sí, está bien en estos últimos años. Detrás de Bragantino. Y es allá en Venezuela. O sea, Sí. en Brasil mismo son 4 o 5 horas de viaje para llegar a Fortaleza. Sí. Estamos tan lejos de esas estructuras, ¿verdad? Que es finalmente contra los que competimos. Así mismo es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa entonces. Recordando que Bahía está 17, Gremio está 18, Sport Recife está 19 y Chapecoense, como ya dijimos, está descendido en la última ubicación. Restan 2 partidos para que terminen en algunos casos y 3 en otros, como el Sport Recife, por ejemplo, que tiene 9 puntos todavía por jugar. Le deberá ganar al Flamengo. No es fácil la parada que tiene no. el equipo de Gustavo Florentín y de Héctor Mario
Pero ojalá el Flamengo ya con la seguilla de partidos que tuvo libere un poco con el plantel que tiene y juegue con los suplentes, ¿no? Si ya le salió campeón. Ya le salió campeón Mineiro, ya no llega al Flamengo. No, ya no. Puede liberar y jugar con un equipo que no venía entrenando. Igual son Piri y eso, ahora aquí jugadorazo lo que tiene, pero no es lo mismo jugar contra tu equipo mecanizado que contra los que vienen. Bueno, pensando en Gustavo Florentino. Pensamos en Piri y va a perder Piri. Que ya aseguró su continuidad para la temporada que viene también, pase lo que pase, descienda o no. Así que es muy plausible igualmente para técnicos jóvenes nuestros que están trabajando en uno de los lugares donde se practica el mejor fútbol del mundo. Sí, Mourinho es el ejemplo. Descendió, peleó no descender, le firmaron la continuidad, hoy está en primera. Así mismo. Nosotros acá al revés. Cuando estás pensando que vas a descender, ya estás cambiando 3, 4, 5 entrenadores. ¿Y qué es lo que le hicieron? Allá cuando están pensando en descender es cuando le firman la continuidad para intentar subir. Bueno, vamos a la pausa y ya volvemos en un ratito. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Sin los sueños no seríamos nada. Sin ellos la vida no tendría sentido. Las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta 4Runner Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no
no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Pues hay que ahora mi casa ya tiene un será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas y en el patio prende los estirales Matiris o clava un stick y chao ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, 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 tupi. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Tupi, 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 tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol. Con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta 4Runner Limited Edition 4x4 0 km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características. Y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia. Tupi ofrece como siempre el mejor servicio, los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en el showroom, call center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan del sorteo de manera automática. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Relata Cabo de Vila y el señor Sostoa va a estar en los comentarios. El partido que mueve hoy la fecha última del campeonato, J. Sí, lindo partido, porque River mostró en la fecha anterior que está terminando con dignidad. Volvió a ser un partido acorde a la primera división. Le cuesta ganar, es cierto, pero ahora se enfrenta a Libertad y seguramente lo va a jugar con la seriedad que propone el fútbol de primera. Y Libertad, que está con el acumulativo también, necesita ganar para esperar el resultado de Guaraní, que es el que le conviene a Libertad. La próxima semana seguramente vamos a proponer qué tienen que hacer los equipos esto para mejorar de tema del cual hablábamos con Sarabia, ¿verdad? Para entrar más fuerte en las competiciones internacionales. Libertad ya está en Copa Libertadores de América, ¿verdad? Entonces va a cambiar todo, va a cambiar la media, va a apostar a los juveniles. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y no es solamente los equipos, Nico, para mí tiene mucho que ver con estructura, con proyección. Totalmente. Igual va a costar, fíjate, Paranaense está peleando el descenso, jugó la final en la Sudamericana. O sea, igual cuesta. No es fácil 2 torneos. Mañana tenemos los partidos 12 de octubre con Sol de América
y Sportivo Luqueño Guaireña a las 18:15. Los dos partidos en idéntico horario, por lo que ya dijimos en su momento, ¿verdad? Que dependen el uno del otro para la definición de las posiciones de las que estamos hablando. Y a las 20:30 el partido entre Guaraní y Cerro Porteño en el Rogelio Livieres, donde se va a definir el tema del campeonato. Sí. Ojalá sea en paz, que no haya ningún tipo de inconvenientes. Uno nunca sabe qué es lo que pueden hacer los barras. Hubo una supuesta autoinvitación de los barras para ir a estar ahí en las adyacencias del estadio de Guaraní, y ojalá no ocurra ello, que estén solamente los que van a entrar a al estadio y los otros que queden en su casa, como nosotros. También escuché la posibilidad, yo no sé si se confirmó eso, de que Cerro Porteño habilite su estadio para ver ahí el partido. Sí. Que sería lo bueno, ¿verdad? Como se hace en otras partes, pero parece que es un rumor nomás también. Pasa que es espectáculo nuestro y tenemos que ver todo lo bueno, ¿verdad? Pidieron los hinchas, es lo que me dice Cristian. Pero también hay que tener mucha precaución, Nico, porque sí, que vicepresidente sea candidato a presidente y esté en campaña para que la gente esté feliz y dar un 100% a algo que lo mejor no, como pasó con la selección aquella vez. Porque el de la selección fue 100%, porque el país necesitaba y era políticamente quedaba bien. Pero la salud no necesita eso. Claro. Y estamos otra vez, ayer 70 y no sé cuántos positivos, ahora está subiendo. Sube. Entonces, dependemos del... y si Víctor Velázquez, ¿cómo se llama el presidente, el candidato? Si es que él era hincha de Tacuarí, entonces Tacuarí tenía que... No puede ser por el telefonazo, estamos muy acostumbrados a ese tema y después nos quejamos. Que si el presidente es tu amigo, que si el presidente se va al vestuario, que hay que contarle todo al presidente, que si el presidente tiene que pegarle un telefonazo para que te habilite algo que no está habilitado. Entonces estamos en la misma. Claro. Ese sector es complicado, ese sector es donde viven los hinchas de Olimpia, la cancha de Guaraní. ¿Por dónde va a entrar la gente de Cerro? No es solamente la barra de Guaraní. Ahí está ¿cómo se llama la zona que está ahí atrás de... acá, la zona militar? De cerca Guaraní. del batallón. del trauma. Esa es zona Sí. de la hinchada de Olimpia, ¿verdad? Hay que controlar todo eso. Ojalá no existan problemas. Pero nadie está hablando. Yo el otro día le pregunté a Javier Acosta por dónde va a entrar la gente de Cerro Porteño. Sí. Porque si entra por la cancha de Bocha, Por va a ahí estar entra. en la misma gradería que la cancha de Guaraní. Ese es el lugar de más aforo de Guaraní. Totalmente. Porque las otras dos graderías son chiquititas. Por ahí va a entrar. Entonces va a estar al lado del hincha Guaraní. Al lado, sí. Significa que tiene que venir por General Santo, que es la zona de donde normalmente hay que cuidar que no existan emboscadas, que no existan... Cambala y compañía. Cambala, ahí está. Sí. Bueno, y el domingo el partido entre Nacional y Olimpia, ahí vamos a estar nosotros con el señor Edwin Storrer. Y mañana Chipi con JJ y Cabo de Vila desde muy temprano en la cobertura del partido entre Guaraní y Cerro Porteño. El gran partido de la fecha entre Guaraní y Cerro Porteño, sin descuidar tampoco lo de Nacional Olimpia, donde se va a definir el cupo final para la Copa Libertadores de América. Nos estamos yendo, Jota. Hoy juega Huesca con el Valladolid. El otro día jugó de titular, anteayer jugó Huesca por la Copa del Rey, donde jugó Pita de titular. Y seguramente en este partido no va a comenzar de titular. Ojalá me equivoque, pero es el partido que vamos a estar atendiendo también para ver si cómo le va a nuestro compatriota. Ayer jugó de titular y todo el partido Arzamendia en Cádiz. Está jugando, entra, sale, Sí. entra, pero está jugando. Ayer jugó de titular todo el partido de visitante por la Copa del Rey. Ganó 7-0 su equipo. Sí. Le ganó a Villa Fortuna. También nombres así no muy comunes con los que nos encontramos en el fútbol español cuando hay Copa del Rey, porque participan prácticamente todos, ¿verdad? Entonces terminó 7-0 y nuestro compatriota jugó todo el partido. Estos son los encuentros que vamos a estar mirando detenidamente en la fecha de hoy, que comienzan a jugarse las fechas, repito el término, en el campeonato, en los campeonatos europeos fundamentalmente. Granada con Alavés, por ejemplo, se juega hoy a las 5 de la tarde. En Bélgica tenemos partidos, en Argentina también tenemos partidos. El
partido que me gustaría ver es el Vélez con Platense, que se juega en la fecha. En Inglaterra tenemos partido de la Championship, en la FA tenemos partidos igualmente, y vamos a estar escuchándole a los compañeros a las 7:30 el partido entre Libertad y River, la despedida de River del campeonato. ¿Quieres ver Vélez Platense, Nico? Sí. Prefiero ver Netflix, no sé si Netflix va a jugar jueguito o para que nunca vi. Para ver películas, no. Vélez Platense, ¿qué hay en Vélez Platense? ¿Quién está ahí? Vélez juega bien. No, para ver la Vélez nomás. Vélez juega bien. Totín tiene que volver a Vélez. Voy a estar en mi patio ahí escuchándole a los compañeros ahí, tomando una cervecita. Al lado de Puede ser también. Bueno, debemos la pausa y vamos a escucharle a... Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo para más. Mañana vamos a estar con las notas grabadas también en el trabajo de los compañeros al mediodía. ¿Nos vamos, Jota? Nos vamos, señor. Buen fin de semana. Sí. Fuerza, Chipi. Chipi un capo. Sí. Me parece que. Volvemos mañana. Chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Estigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, Chorti es asado. Elegir Chorti Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Chorti Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Chortitzer.
Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Nuestra tierra es fértil y nuestra producción se destaca en el mundo, pero estamos seguros de que podemos aprovechar aún más nuestros recursos. Impulsando la industrialización de nuestras materias primas agrícolas, podemos generar más empleo y más desarrollo para el país. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales.
Vuelve Kadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Estudio de impacto ambiental. La firma Empresa de Transporte San Juan, SRL, comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental del proyecto Estacionamiento de Unidades de Transporte de Pasajeros, Taller Mecánico, Depósito para Herramientas, Oficina Administrativa, elaborado por el consultor ambiental, ingeniero agrónomo Antonio Rodolfo Arpea Chávez, con registro CTCA número I-691, cuyo proponente es la firma Empresa de Transporte San Juan, SRL, y su representante legal, el señor Lucio David Benítez Delgado, a desarrollarse en la propiedad identificada con cuenta corriente catastral número 27-1193-13, padrón número 11.644, ubicada en el distrito de Villa Elisa, Departamento Central, conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13 y su ampliación y modificación 954/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, en general en su página web www.mades.gov.py y en las oficinas administrativas de la Dirección General de Control de la Calidad Ambiental y de los Recursos Naturales a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios y objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, sito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 7 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles, a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. Triste atardecer, sufro al recordar momento feliz que a tu lado pasé, triste y sin amor, vagaré muy solo, recordando siempre tu dulce querer. Hoy vivo pensando que tal vez un día el mismo destino nos vuelva a juntar. Entonces mi bien, todo atardecer, será hermosa luz contigo, mi amor. Triste atardecer, sufro al recordar momento feliz que a tu lado pasé. Triste y sin amor, vagaré muy solo, recordando siempre tu dulce querer. Hoy vivo pensando que tal vez un día el mismo destino nos vuelva a juntar. Entonces mi bien, todo atardecer, será hermosa luz
contigo, mi amor. Estás escuchando La Unión R800, amplitud modulada, desde Asunción, Paraguay, para el mundo. Muy buenas tardes, buenas tardes La Unión para difundir toda la información que genera a partir de este momento. Tenemos una temperatura bastante soportable, es alta, pero el viento que sopla del sur hace que sea un poco más soportable el ambiente. 33 grados, con una sensación térmica similar de un grado menos, 32 grados. La humedad 33%, no varía de lo que fue esta mañana también, pero sopla viento del sur a 7 kilómetros por hora. Eso hace que probablemente sea un poco más soportable. Aquí sobre nuestra emisora no hay una sola nube. No obstante, habla meteorología que el tiempo es escasamente nublado. Se ven algunas nubes lejos, pero aquí sobre la radio, en la zona donde estamos nosotros, en Villamorra, eso no ocurre. Caluroso cielo, escasamente nublado, vientos del sureste, luego variables. Eso nos dice la Dirección de Meteorología para este mismo momento. Para la noche, cuando el sol pierda fuerzas, la temperatura bajaría un poco más a 25 grados, sería un tanto más agradable. Cálido, cielo escasamente nublado, vientos variables. Y la madrugada del sábado, hoy es viernes, la madrugada del sábado bajaría un poco más, 20 grados. Cálido, cielo parcialmente nublado, vientos variables. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología para el día de hoy. ¿Cómo se va a portar la jornada el fin de semana? Ya todo es cada cupé. A partir de ayer prácticamente, hoy lo mismo, mañana, el domingo, es todo de cada cupé. La gente está caminando ya a la Villa Serrana. El sábado, buen tiempo para la gente que quiere caminar. La temperatura va a estar muy alta, eso sí, muy alta. Mucha agua, la gente que camina, la gente que no va a escuchar las recomendaciones del Ministerio de Salud y quiere ir hasta acá a Cupé. Dice, mañana sábado, la temperatura, como decíamos más temprano, 20 grados a la mañana temprano. Pero atención que en el transcurso de la jornada el sol se comportaría insoportable, 38 grados. Nos espera mañana, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables luego del sureste. Es lo que nos dice meteorología para el sábado. Para el domingo, atención que se anuncian algunas precipitaciones, por lo menos todavía aquí en Asunción y Departamento Central. No sabríamos decir todavía cómo se va a comportar, voy a ver en Cordillera, en cada cupé, cómo se va a comportar el tiempo. Pero acá en Asunción Central amaneceríamos el domingo con 22 grados como mínima y 35 la más alta, caluroso, cielo mayormente nublado, vientos del sureste, precipitaciones dispersas, luego mejorando. Esto es para el domingo. Y ahí me quedo, después veremos el resto. Pero atención, sábado 38 grados.
La mayor cantidad de gente probablemente va a comenzar a caminar el lunes a la tarde, noche, martes a la tarde, a la noche, para amanecer el miércoles, que es el 8 de diciembre. A ver qué dice mañana, el fin de semana en la zona de Caacupé. Voy a buscar en meteorología dónde está Cordillera, que está Caacupé. El sábado se plantea en la zona del sábado, en la zona de influencia de la Basílica de Caacupé, el sábado, caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos variables y una temperatura altísima, 37 grados, 20 grados la mínima a la mañana temprano, parcialmente nublado. El domingo, también para Caacupé, cálido a caluroso, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego sureste, precipitaciones dispersas, luego mejorando. Algunas lluvias se nos vienen encima el domingo. La mínima 22 grados y la máxima 35 grados. Todavía alta, pero inestable. La humedad va a ser alta, con 35 grados más la lluvia. La humedad va a ser insoportable también. Bueno, es lo que nos dice la Dirección de Meteorología para Asunción Central y la zona de Caacupé, para la gente que va caminando sábado y domingo. Un paraguayo está complicado en la Argentina. Conmoción en Argentina, dice. Un paraguayo habría asesinado a una mujer y la ocultó debajo de un piso en algún lugar de Buenos Aires, en la provincia. Un hombre de 70 años está siendo apuntado por el crimen de una mujer que estaba desaparecida desde hace una semana en Buenos Aires. El ciudadano paraguayo es jubilado, tiene 70 años. Este viernes, ayer, a la medianoche fue detenido hasta el momento único sospechoso por el homicidio de Nancy Videla, de 31 años, una mujer que estuvo desaparecida durante toda una semana y cuyo cuerpo fue hallado enterrado en una casa en la ciudad argentina llamada Ingeniero Budge. Se trata de Damián Lescano Mendoza, un paraguayo de 70 años, jubilado, que está detenido en la comisaría comunal de la ciudad de Zabaleta, 425 en Parque Patricios, en la provincia argentina. El hombre es dueño de la propiedad donde fue encontrado el cuerpo de Nancy, fue detenido y acusado de homicidio. Tiene propiedades el paraguayo, evidentemente hace mucho tiempo está por allá. Según informaron fuentes policiales, Lescano tiene una causa por homicidio simple en La Matanza, o sea, ya tiene antecedentes. Era albañil, informó una vecina del barrio en diálogo con los medios de prensa. Tras realizar una autopsia, el cuerpo de la mujer, una vez cuando fue encontrada, desde la morgue judicial de la ciudad de Buenos Aires, ubicada en la calle Viamonte, confirmaron la identidad de una mujer, la mujer de 31 años que estaba desaparecida. La búsqueda de Nancy se concentró el jueves por la noche en la casa de Ingeniero Budge, en esa localidad, en Lomas de Zamora. Ahí están todos los paraguayos en Lomas de Zamora. Buena parte de los paraguayos viven en Lomas de Zamora. Que fue señalada con una llamada del 911 que provocó un giro de la investigación. Hasta ese momento, el novio y un exnovio de la joven eran los principales sospechosos. Ambos habían presentado una coartada que convenció a la policía o a los investigadores de la fiscalía, les convenció de que ellos no tienen nada que ver, entonces seguían con la investigación. Hasta que una llamada al 911 comenzó a echar luz sobre el episodio. Cuando encontraron la casa, decía la gente de la fiscalía, estábamos convencidos de que podíamos encontrarla ahí, así que rompimos el contrapiso y encontramos el cuerpo de la mujer. Según explicó el jefe de la cartera de seguridad bonaerense, todos los datos obtenidos indicaban que es ese el lugar donde la pudo haber enterrado el hombre a la mujer. Bueno, es parte de un episodio de un paraguayo fuera de su país.
70 años, fue capturado y ahora está a disposición de la Fiscalía hasta que se cierre el caso y se pone a disposición del juez que va a juzgar el hecho y condenarlo si es que encuentran responsabilidad a este ciudadano de 70 años. En Encarnación se descubrió que una librería ofrecía test PCR VAU para personas que debían cruzar a la Argentina. Y esto no es nuevo. También me cuentan, hace un instante me pasaban una información que en una localidad aquí cercana al departamento central, igualmente estaban vendiendo a 200.000 guaraníes el carnet de vacunación. También eso. Deben caer fuerte la ley sobre ellos. Están jugando con la salud. Una librería en la que se falsificaban resultados de test PCR fue allanada el viernes en la ciudad de Encarnación. Los propietarios del negocio cobraban 10.000 guaraníes por cada hoja, teniendo como clientes a personas que necesitaban la prueba laboratorial para trasladarse a Posadas, Argentina. Se realizó hoy, esta mañana, un allanamiento en el local de AC Librería, ubicada en el barrio Pacucuá de Encarnación, departamento de Itapúa. El procedimiento estuvo encabezado por la fiscal Lorena Castelví, con acompañamiento de funcionarios del Ministerio Público y efectivos de la División de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Según explicó la agente fiscal, dice la crónica fiscal, realizó un procedimiento a raíz de unas denuncias del director de la 7ª región sanitaria ante la expedición de certificados falsos de test del COVID-19. Qué peligroso es esto, che. Alejandra Candelero y Bruno Benítez, responsables de la librería, fueron detenidos durante el allanamiento. Ambos son sindicados como responsables del ilícito. Ahí está. Falsificaban el resultado del PCR a pedido para quienes lo solicitaban a un costo de 10.000 guaraníes cada hoja. Ambas personas, la señora Alejandra Candelero y Bruno Benítez, se exponen a por lo menos 5 años de cárcel al ser acusados por hechos disponibles de producción de documentos no auténticos con producción mediata de documentos de contenido falso. Ahí está. Bueno, que lo paguen. Sin pestañear, la ley tiene que caer fuerte contra esta gente. Sin dudas. ¿Qué pasó? Una empresa de colectivo deberá devolver 300 millones de guaraníes a pasajeros por cobro irregular. ¿Qué pasó? 300 millones de guaraníes serán devueltos a usuarios de la línea 88 a través de un billetaje electrónico que, a raíz de las irregularidades detectadas en la prestación del servicio del transporte público, el viceministerio del Transporte constató a través del Centro de Control y Monitoreo del Sistema de Billetaje que la empresa permisionaria de la línea 88 que se encontraba prestando el servicio diferencial con buses que no cumplían las condiciones establecidas. Se pudo constatar que existe una diferencia a favor de los usuarios de estas unidades que en total suman 300 millones de guaraníes. Y que se joda, que pague. A esta situación se identificó que las transacciones realizadas en estas unidades son consideradas como cobro indebido, por lo que los usuarios percibirán en sus tarjetas la diferencia del saldo cobrado en forma irregular. Y por supuesto, así tiene que ser. Si no tenían las condiciones como el aire acondicionado, que es lo que califica a los diferenciales, y no estaban funcionando, entonces tenía que haber cobrado el pasaje de un convencional. Así nomás es.
Pero no, le cobraban los 3.000 guaraníes y algo, 3.400, sin ofrecerle el servicio que correspondía por esa suma pagada. En total son 8 buses. ¿Cómo petan al chofer? Porque al chofer le van a preguntar, le van a reclamar, le van a decir por qué no tenía aire acondicionado. Ahí va a terminar. No sé si le van a cobrar los 300 millones, pero se va a quedar sin trabajo seguro. Son 8 buses a partir de los cuales se realizó la trazabilidad de las validaciones y se logró identificar las tarjetas que efectuaron transacciones en esas unidades. Y claro, se logró, abrir la computadora, vos podés entrar en la computadora, ahí está el histórico de cada uno de estos colectivos. Cada máquina está conectada a un cerebro de una de las empresas que y ahí está cada una de las tarjetas está identificada con nombre, algunos con nombre y apellido y número de referencia de la tarjeta, otros que no tienen el nombre, por ejemplo, pero está el número de la tarjeta. Entonces lo que tiene que hacer la empresa es cobrarle, las dos empresas que administran el billetaje le cobran los 300 millones según la cantidad de pasajeros utilizados por cada tarjeta de esa empresa por las fechas estipuladas, ahí se le carga el monto que se les estafó. Así no me acuerdo. No es tan complicado tampoco, como para decir se logró, como si el viceministerio del Transporte emplazó a la empresa para llevar a cabo una actualización de los valores de sus validadores, lo cual ya fue normalizado y en 48 horas hábiles deberá presentar a la institución plan de reembolso por los usuarios. Tiene que devolvernos allá, el plan de desembolso, una tiene que hacer todo. El colectivo de una te cobró, o sea, no es que te cobró el pasaje en cuota. Vamos. Hay algunas referencias, algunas recomendaciones de la policía, la patrulla de caminos para cada cupé, que no dejan de ser importantes. Vamos a leer algunas de ellas. No transite sobre la calzada, hágalo sobre la banquina del lado izquierdo, de frente a la circulación de los vehículos. No vaya por la derecha, vaya por la izquierda. Esto es importantísimo. Tiene que caminar de frente al vehículo que está viniendo. Y en caso de ser encandilado, deténgase ahí mismo hasta recuperar su visión normal. Las luces de luz alta de repente encandilan a la persona que está caminando y no ve nada, se le oscurece todo. No camine, quédese ahí mismo. Eso es importantísimo, quedarse en ese mismo instante para hasta recuperar la visión normal de nuevo y poder seguir caminando. Para cruzar la calzada, hágalo con precaución y en lugares controlados por personal de patrulla caminera si es posible. Y cuando se detenga para descansar un rato, no lo haga donde pueda interrumpir o molestar la circulación de otra gente que está caminando. Póngase un poco al costado y se queda ahí un rato a descansar, sentarse, quedarse parado como quiera para descansar un rato, pero no se quede en el mismo lugar donde la gente está pasando. Eso es peligroso para los demás y para usted también. Y esto es importante: no lleve niños pequeños, ni ancianos que les cueste después de desenvolverse o moverse. En caso de tener que hacerlo, si no le queda otra, cuídelos preferencialmente, o sea, de la mano, no desprenderse de ellos en absoluto. Dice una de las recomendaciones que lanza en la patrulla de caminos. Para los conductores, atención para la gente que va en vehículo. Cruce los puentes en fila, nada de adelantarse, con rapidez y precaución. Una imprudencia le puede costar la vida a usted y a la gente que está del otro lado en otros vehículos o la gente que está caminando. Por favor, sea precavido y sobre todo muy responsable. Acuérdese que usted está manejando un arma que puede matar. A eso puede convertirse la
el vehículo que está manejando. No consuma bebidas alcohólicas durante la marcha. Tampoco arroje basura o materiales que puedan dañar a los demás, a la gente que está caminando. Ni nada más, tiran de latita de cerveza, hablan de botellita de gaseosa, de agua. Deja nomás en el auto. Después nomás cuando llegas, agarrar completo, poner una bolsita y poner en el basurero. Sencillo el tema. No hagas lo que podés dañar a otra gente. Vos sabés que podés dañar. En caso de insolación, ataque o lesión, acuda al puesto sanitario o al destacamento de patrulla caminera más próximo. El Ministerio de Salud va a poner una gran cantidad importante de mesas de gente preparada, digamos, para atender a gente que está con problemas por insolación, por agotamiento, etcétera.